Sí. A ver. ¿Sí? ¿Se me oye? Hola. Yo creo que estoy conectado. Estamos conectados y silenciosos en mesa. Sí, a ver. ¿Sí? Bueno, ahora. Ahora Buenos estoy. días a todos. Bienvenidos a otra jornada más de negocios en Navarra. Me acompaña Roberto Rey, que es el director general de aquí, de Nicom, al cual le quiero agradecer su presencia y el apoyo a esta jornada. Sin su apoyo no sería posible estar hoy aquí. Gracias. Quiero empezar un poco explicando por qué negocios en Navarra organizamos esta jornada. Nuestro propósito es otro que acercar las últimas tendencias, lo que está pasando a la industria. Y evidentemente inteligencia artificial es una tendencia que interesa y mucho. Como ejemplo, hay apuntado aquí en la chuleta un dato de cuánto ha aumentado la inversión en inteligencia artificial. El dato que tengo apuntado es, según la consultora Gartner, un 270% en los últimos 4 años, que es un dato realmente impresionante. Dentro de nuestro apoyo y de ser relevantes para la empresa navarra, hace no más de un mes, organizamos una jornada sobre blockchain en AIN, que creo que fue muy interesante, también con el apoyo de Nicom, pues también le agradecemos su apoyo en esa jornada. Yo seré muy breve, explicaré básicamente cómo va a ser la jornada de hoy. Primero, Iván Laguna, de Nicom, nos va a dar unas pinceladas sobre cuán importante es la inteligencia artificial para conseguir mejorar la competitividad. Al final es lo que toda empresa busca, ser más competitivo para mejorar sus márgenes. Después también contamos con la presencia del catedrático Humberto Ustince, al cual le quiero agradecer su presencia y también quiero aprovechar para darle la enhorabuena, porque bueno, recientemente, como sabéis, ha sido premiado en Praga por sus conocimientos en el campo de las aportaciones a matemáticas a lógica difusa. Así que, Humberto, enhorabuena y gracias por estar aquí. Después de una pausa café donde podremos hablar, compartir experiencias, vendrá una parte que creo que es muy interesante, que es una mesa redonda con empresas navarras, que son Veridas, son IAR y son GLR Research, que van a explicar qué hacen, qué están haciendo, qué problemas han tenido, cómo solucionan y, sobre todo, qué retos plantea la inteligencia artificial. Ya por último y por terminar, espero que esta jornada os sea práctica, que os sea útil. Os animo a que sigáis en Negocios en Navarra a través de redes sociales, a través de LinkedIn y también, bueno, veréis que os hemos dejado en las mesas una revista, un ejemplar del último número. Y bueno, os animo a que suscribáis para seguir lo que está pasando en Navarra. Cualquier asunto en el que Negocios pueda seros útiles, contar con nosotros. Por mi parte, gracias, Roberto, y bueno, te cedo la palabra. Muy bien, muchas gracias, Rubén. Bienvenidos de nuevo a esta jornada sobre inteligencia artificial. Desde Nicom, bueno, pues os queremos agradecer vuestra asistencia. Sabemos lo que cuesta bloquear un trocito de la agenda para asistir a jornadas como esta. Como sabéis, somos una compañía tecnológica altamente innovadora y que en nuestro ADN está precisamente el acercar la tecnología a la sociedad de diferentes formas. Y una de ellas, pues, es esta, ¿no? La de patrocinando jornadas con tecnologías punteras o disruptivas que harán cambiar el mundo en el que vivimos. Para Nicom, el compromiso con los clientes, la sociedad y las personas son los pilares básicos que fundamentan nuestra historia. Y estos pilares son la base que nosotros utilizamos pues, para innovar, para generar conocimiento y colaborar en el entorno que nos rodea. Por eso os quiero dar las gracias por hacernos partícipes de este ecosistema en el cual nos sentimos súper cómodos. Y ahora, metiéndonos de lleno en el tema que nos ocupa, que es la inteligencia artificial, estamos convencidos de que los avances en esta materia nos llevarán al mundo a cambios significativos. Enfermedades como el Parkinson o como el cáncer
ya son reconocidas por los algoritmos, lo que nos va a permitir anticiparnos o prediagnosticar este tipo de enfermedades. También conocemos igualmente algoritmos capaces de conducir coches o aviones. Y la inteligencia artificial la llevamos todos en nuestros dispositivos móviles, ¿no? Nuestra fototeca del iPhone, por ejemplo, es capaz de buscar en base a una palabra un conjunto de fotos, ¿no? Es decir, que es algo cercano. Anuncia Apple que el iOS 13 ya va a traer inteligencia artificial para saber cómo cargamos el teléfono y optimizar y alargar la vida de las baterías, ¿no? O sea que la inteligencia artificial está en nuestros días y está presente desde mucho antes. Yo creo que no es algo de futuro, sino que es algo del pasado. Humberto dice que sí, asiente. Es un término que se acuña en 1956, como Humberto conoce en una conferencia en Dartmouth, ¿vale? Ya en el 97 la inteligencia artificial hizo sus primeros pinos y ganó una partida de ajedrez a Garry Kasparov con la computadora Deep Blue, como algunos conoceréis. Y por supuesto, bueno, pues yo en aquella época me enfrentaba a juegos de inteligencia artificial donde planteaba mi estrategia y me servía una vez porque a la siguiente me hacía perder y claudicar ante un juego que aplicaba inteligencia artificial, y estoy hablando ya del siglo XX y no del XXI. Y qué decir de los chatbots, ¿no? Los chatbots que constantemente y continuamente pasan la prueba de Turing y que nos hacen creer que estamos hablando con una persona cuando realmente lo que estamos haciendo es hablar con una máquina y nos damos cuenta de ello. En fin, no quiero desvelar nada más. Seguro que Humberto y todos los ponentes que vienen a continuación nos van a dar muchas más razones de lo que hace y lo que puede llegar a hacer la inteligencia artificial. Seguro que no deja de ser una jornada apasionante. Y la pregunta que lanzo ahora, y espero tener respuesta a lo largo del día de hoy, es ¿hasta dónde llegarán las capacidades de la inteligencia artificial? Espero que todos los ponentes y mi compañero Iván, director de nuestro Departamento de Innovación, Integración e Ingeniería, al que doy paso a continuación, empiece a dar respuestas. Gracias por vuestra asistencia y espero que disfrutéis de la jornada. Buenos días a todos, gracias por venir. Bueno, lo primero, la idea de hoy es dar una breve presentación de lo que vamos a hablar, ¿no? Lo que es la compañía, y rápidamente pasar en materia. Entonces, simplemente por no despistarnos, la foto de Nikon, 37 años, casi 800 personas, más de 1 millón de euros invertidos en el departamento de innovación. Tenemos dos empresas jóvenes y una startup trabajando en cuestiones de identidad digital, blockchain. Tratamos de ser una empresa que está en cosas modernas y más o menos repartidos por toda la geografía nacional, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué Nikon se mete en inteligencia artificial? Nosotros somos una empresa de servicios que venimos mucho del análisis del dato, ¿no? Entonces, esto es el tipo de proyecto que te cae, ¿no? No nos lo pintan así, pero estas son las cosas que nosotros hacemos. ¿Dónde está Wally? Las empresas tienen que buscar a Wally en sus datos, ¿no? Tenemos aquí una cosa con esta imagen y no sabemos qué hacer, ¿no? Pero entonces a lo mejor alguien viene y nos pone una flechita, que la verdad es que no se ve mucho aquí, pero entonces rápidamente somos capaces de identificar la causa, el motivo, lo que nos está causando el problema, ¿no? Vamos a contar 5. Queremos saber cuántas piezas buenas hemos producido. Vamos a contar 5. Es complicado, ¿no? Nos lleva un rato. Si os doy 30 segundos, probablemente os vais a dejar alguno. Pero si utilizamos herramientas que nos permiten visualizar o analizar mejor, de repente convertimos esa información en datos. Los datos en información, de los que somos capaces de tomar decisiones. Esto hasta hace un tiempo era viable hacerlo a mano. Trabajábamos pues, con sistemas tradicionales de Business Intelligence, Analytics, Database, pero se nos quedan cortas las herramientas porque los datos cada vez crecen más. 5 Vs, ¿no? Volumen, variedad, velocidad, veracidad y variabilidad. Cada día estamos generando un volumen de datos tan grande que nos es muy difícil analizarlo de manera manual. Además, tenemos una parte que está en la variabilidad, que los datos no son siempre números. A veces los datos son las fotos que hacemos de la comunión, las caras de las personas o cosas que son mucho más complejas de procesar, ¿no?
Yo creo que el último proyecto de Big Data que hicimos, que pudimos hacer nosotros, sin tirar de técnicas de inteligencia artificial, pues hicimos para un banco, ¿no? Que era un sistema pues más de lo Big Data, pero tradicional. Cogemos datos, hacemos un sistema de ingesta, de ahí pasamos a un data lake, donde hacemos todo el procesamiento duro, y de ahí destilamos la información que realmente el cliente necesita para procesar. ¿Vale? Para que os hagáis una idea, pues era un log de 850 gigas, 5 años de datos, 3.500 millones de filas. Ya estamos hablando de algo que sí que sería Big Data, que sería complicado de manejar en una base de datos SQL, porque necesitarías grandes requisitos, pero todavía era una cosa manejable. Aquí con un equipo de 4 o 5 personas y a base de algoritmos de procesamiento, sobre todo estadísticos, fuimos capaces de procesarlo. ¿Vale? Esto es Big Data hasta hace un año más o menos, hasta donde más o menos puedes manejar. Pero entonces ya empiezan a salir cosas nuevas. Estamos desarrollando un software que trabaja con el mantenimiento predictivo de infraestructura ferroviaria. Entonces, cuando hablamos de infraestructura ferroviaria, estamos hablando de muchos kilómetros, muchas circulaciones, muchos equipamientos y cantidad de cosas donde tenemos que andar prediciendo lo que va a ocurrir. Entonces, aquí ya trabajar en base a algoritmos es muy complicado por la volumetría de datos. Entonces, ya nos planteamos, tenemos que hacer un viraje, tenemos que añadir técnicas que nos permitan hacer cosas de otra manera diferente. Entonces, pues esto es un poco el resumen, ¿no? Lo que se puede hacer con Big Data, lo que quiere hacer la empresa, algunas cosas se pueden hacer ahí, pero no siempre. Y ahí es donde saltamos a la inteligencia artificial. Hay toda una taxonomía, se puede utilizar para muchas cosas, pienso que Humberto ya nos va a comentar, ¿no? Nosotros sobre todo estamos en Machine Learning, Deep Learning, algo de Speech Recognition, o sea, técnicas que normalmente con algoritmos serían muy difíciles de tratar. Resolver esos problemas que siempre se habían quedado, pues lo que hablamos, el reconocimiento de OK Google, Hola Siri, cuestiones de estas, chatbots. Tenemos muchos clientes que tienen servicios técnicos que tienen que atender. Si somos capaces de interpretar lo que nos está diciendo la persona, somos mucho más eficaces y no tenemos que dedicar tantas horas. Vale, vamos para allá. Luego, ¿cómo encaja el Big Data inteligencia artificial? Porque hay mucho solape, ¿no? O sea, tenemos desde cosas que son inteligencia artificial pura, donde no tenemos un volumen de datos tan grande, tenemos temas de Machine Learning, que es un subcampo, si habéis oído Machine Learning, es un subcampo dentro de la inteligencia artificial. Luego tenemos la parte de Big Data puro y duro, que lo podemos hacer con ISIN, y luego Data Mining y Data Science, que se pueden hacer en volúmenes pequeños, en volúmenes grandes, con o sin inteligencia. ¿En qué se traduce esto? Esto, por ejemplo, es una aplicación que hemos desarrollado. Esto sería la primera aplicación nuestra de inteligencia artificial ya de verdad, ¿no? Aquí ya estamos hablando, estamos trabajando para procesamiento de imágenes con la idea de identificar tumores cancerosos, por un lado detectarlos y por otro lado clasificarlos. Este es el típico problema que algorítmicamente sería muy difícil de hacer. Aquí donde aparece la eficiencia, el número de radiólogos que tenemos es limitado. Cada radiólogo tiene 6, 10, 8 minutos para mirar una mamografía. Si somos capaces de identificar qué mamografías son susceptibles de tener un problema, nosotros le podemos dar ese input al radiólogo y que dedique el doble de tiempo a esas y un poquito menos a las otras. Entonces, de esta manera lo que conseguimos es que se mejore la tasa de éxito. ¿Cómo funciona? Bueno, pues más o menos, para que os hagáis una idea. Aquí lo que hacemos es una clasificación de tejidos, dependiendo del tipo de tejido, se dan unas circunstancias u otras. Si el tejido es más denso, hay más riesgo de cáncer. Si el tejido es más ligero, hay menos riesgo. Esto entra al scoring. Igual que hacemos aquí en este tipo de imagen, podríamos estar clasificando una pieza. Podemos estar trabajando con el color, podemos estar trabajando con los brillos. La idea es que aquí estamos trabajando con redes neuronales con un aprendizaje dirigido. Un aprendizaje dirigido es que son como un niño. Yo le enseño y le digo, esto bien, esto caca. Esto bien, esto caca. ¿Vale? Entonces, yo necesito tener una serie de casos que le pueda enseñar y yo tengo que saber lo que quiero. Pero no tengo que saber cómo se hace. Yo no sé cómo está clasificando esto. Básicamente el equipo de desarrollo se puso a clasificar imágenes de acuerdo con los criterios que nos dieron y luego se lo enseñamos a la red neuronal. Y a partir de allí ella se encargó de decir esto tiene buena pinta, esto mala, esto buena, esto mala. El problema de esta aproximación es que nosotros no aprendemos. O sea, yo no sé en base a qué está decidiendo, pero en realidad hasta cierto punto me da igual. Yo lo que necesito saber es si esto es preocupante o no. ¿Qué más hacemos? Las topologías. Aquí también trabajamos con otro tipo de redes neuronales, pero lo que estamos buscando es la forma. Tenemos 2 modelos de Deep Learning y además algo de procesamiento de imagen tradicional.
porque en este caso estamos buscando aristas. Entonces esto es una cosa que algorítmicamente se hace bien. Pero además, como no nos fiamos, tenemos una red neuronal que coge la información de un lado y la de otro y la propia imagen y nos dice, míralo otra vez. Míralo otra vez porque aunque el algoritmo diga que esto no tiene mala pinta, a mí no me convence un pelo. ¿Vale? Y con esto lo que tenemos pues es un sistema que tiene 3 sistemas expertos, 7 modelos IA y que va aprendiendo conforme se utiliza. ¿Vale? Esto sería la aplicación más tradicional de inteligencia artificial dentro de una herramienta de optimización. Pero bueno, ¿qué más cosas se pueden hacer? ¿No? Voy a ir pasando, me parece que voy fatal de tiempo ya, que os quiero contar más cosas. Entonces, la utilización de este tipo de herramientas puede tener una fase de screening en la que estemos viendo clasificar los pacientes, oye, lo miro más, o si estamos fabricando, vamos a duplicar las inspecciones de esta máquina porque el sistema neuronal me dice que esto no tiene buena pinta. Estoy cumpliendo tolerancias, pero me dice que no tiene buena pinta. Vamos a vigilar porque a lo mejor algo se nos está descuajeringando. Recurrencia y pronóstico. En el momento que detectemos un problema, el sistema nos puede decir, oye, estate encima o no te preocupes que era una cosa, era un outlier, esto no se va a repetir. La experiencia del sistema nos dice que cuando esto pasa, pues pasa una vez cada quincena y no hay que preocuparse. O al revés, mira, cuando ocurre esto, habitualmente en el turno se repite. Entonces, estate encima y contrólalo. Y por último, te ayuda para hacer una diagnosis, ¿no? Otro proyecto que estamos haciendo. En este caso, estamos trabajando en un proyecto que se llama Meditomato. Trabajamos con todo el área mediterránea. Tenemos gente de Italia, de Grecia, Túnez y de España para mejorar la producción del tomate. Entonces, ¿de qué va esto? Estamos sensorizando tanto la fertirrigación del tomate como la calidad del tomate una vez que se introduce en el proceso productivo. Y entonces tenemos un sistema neuronal que lo que hace es aprender qué cosas nos afectan para que esté bien o mal. Aquí tenemos una parte que es dirigida y también tenemos una parte que es no dirigida. Para mí el aprendizaje no dirigido es como hace unos años cuando vivía en casa de mis padres, mi madre decidió ordenarme los cómics. Entonces cogió los cómics y los puso por orden de colores de la tapa, que no era el orden que yo quería. Entonces, esto es un poco la aproximación de un aprendizaje no dirigido, ¿no? Yo cojo todos mis datos que no sé qué pasa con ellos, se los paso a un sistema de inteligencia artificial y el sistema de inteligencia artificial me hace bloques y me dice, estas cosas están relacionadas. Cuando pasa, todos estos tienen algo en común. Y entonces tú, con tus analistas de datos, te pones a ver qué narices tienen en común, ¿vale? ¿Qué ocurre aquí? Aquí lo que nosotros queremos ver es en qué condiciones producimos un tomate de mejor calidad o mayor cantidad. Y no siempre es una magnitud que podamos medir, sino que hay una serie de parámetros, dependemos del tiempo, dependemos de muchas cosas. Entonces, la idea de este sistema va a generar experimentos que se van a realizar en distintos campos, en distintas plantaciones, va a medir el resultado y va a ir aprendiendo cómo dar instrucciones para que cada año se produzca más. Aquí tenemos una serie de variables que controlamos nosotros, como son el riego y la fecha de plantación, otras que no controlamos mucho, como el tiempo, pero que podemos medir, el clima me refiero, ¿no? Y otra que no controlamos nada, que afecta al precio, que es la productividad de otros agricultores. Lo que nos contaron es que tenemos una especie de péndulo. Cuando en agosto está muy caro el tomate, al año siguiente todo el mundo planta para tener tomate en agosto. Con lo que en agosto el tomate está muy barato al año siguiente, ¿no? Entonces, se mete en una dinámica de oscilaciones de precio que aquí lo que hay que intentar es amortiguarlas. Entonces, la idea es que el sistema sea capaz de repartir esa producción y decirle, mira, aunque el año pasado en agosto se pagó mucho, tú planta para julio, que luego todos van a hacer el canelo y tú vas a tener el tomate cuando tú quieres, ¿vale? Pues son este tipo de eficiencias, realmente yo no sé cómo se planta el tomate, ahí no puedo ayudar, pero lo que sí que puedo con los datos es decirles cómo gestionarlo y cuándo hacer sus tareas. Aplicación de expansión. Uy, aquí se me escapa el logo. Bueno, no pasa nada. Bueno, esto es una aplicación para un cliente que tiene redes de infraestructura y ellos lo que tienen que decidir es dónde invierten y cuánto. En ocasiones pueden cambiar, tienen capacidad de inversión, en ocasiones no. Y luego ellos tienen que decidir dónde es el óptimo para invertir, dependiendo del poder adquisitivo, de la competencia, de si hay otras fuentes de energía, del coste energético, pues por ejemplo hay mucho mayor consumo energético en la zona norte que sur. Entonces aquí la idea es que el sistema sea capaz de predecir si tú metes una tubería de gas, en este caso en esta zona,
dependiendo del poder adquisitivo de la zona catastral, dependiendo de las condiciones socioeconómicas, dependiendo del tipo de construcción, que te diga el retorno esperable. ¿Cuánta gente va a dejar de subir bombonas de butano y se va a pasar al gas natural? ¿O cuánta gente va a abandonar el consumo eléctrico y se va a pasar al gas natural? Entonces, la idea es que tú con esto optimizas, bueno, las inversiones que haces son las mismas, pero el retorno esperable es mayor, porque ya no estás trabajando con tanta incertidumbre acerca de cuál va a ser el resultado. En ocasiones estas costas se hacen por cuestiones políticas, porque mira, este barrio es nuevo y tenemos que dar apoyo, hay que hacer que la gente vaya, pero en otras ocasiones lo que queremos es realmente rentabilidad. Pues aquí la idea es que con estos sistemas son capaces de sugerirte dónde es el sitio ideal para consumir el dinero de inversión que tengas disponible. EcoBooth. Esto es otro desarrollo que hicimos para un cliente. Aquí estamos trabajando con imagen reputacional de compañías. A partir de un cierto tamaño de compañía, es muy importante ver qué se está hablando de ti. Hay departamentos cuyo foco es ese, ¿no? Decir, oye, ¿qué cuentan de mí? ¿Qué está pasando? Porque yo me gasto un dineral en anuncios, pero una persona enfadada en redes sociales me puede deshacer el avance de, pues no sé, 7 portadas de periódico, porque al final esa persona tiene un área de influencia, conoce a una serie de personas y cuando hablan mal, la gente que habla mal de ti es mucho más constante que la gente que habla bien de ti. Esto, por ejemplo, desde en Telco lo hacen mucho, se refieren a esos clientes como terroristas. Son la gente que has enfadado tanto que has conseguido que se conviertan en tu peor enemigo. Y muchas veces esa gente son los prescriptores, porque es la gente que tiene los contratos más complicados, la gente que está en las cosas más avanzadas y donde es más fácil cometer un error. Tú cometes un error, no lo atajas a tiempo y acabas consiguiendo un enemigo. Vale. ¿De qué va esto? Aquí se trata de coger información de periódicos, redes sociales, Facebook, Twitter y calcular la influencia que tiene cada persona y el tipo de emisión que está haciendo sobre ti, si es positivo, neutral o negativo. Entonces, la idea es que el equipo de marketing y el equipo de soporte sean capaces de filtrarte una lista, oye, mira a ver qué le pasa al usuario de Twitter tal que lleva una semana quejándose de su oficina. Vamos a ir a ver qué pasa y si lo podemos atajar, convertimos un enemigo y lo rescatamos y lo convertimos en un prescriptor, porque cambiamos completamente la experiencia de usuario. El usuario la sensación que tenía es una compañía que no me hace ni caso y de repente alguien va a por ti, a contactarte, a ver qué te pasa y a solucionarlo. ¿Vale? Esto es imposible hacerlo a mano. O sea, si nos tenemos que leer el Twitter entero de arriba abajo, aparte de que nos vamos a volver locos y vamos a ver un montón de fotos de gatitos, no vamos a ser capaces de extraer información. Entonces, ¿qué utilizamos? Utilizamos herramientas de procesamiento de lenguaje natural y temas de procesamiento de ontologías, que son capaces de extraer conceptos. Yo escribo una serie de palabras y de ahí tiene que extraer de qué estoy tratando de hablar yo. Tiene que ser capaz de inferir, oye, este tipo está hablando de ahorros y está diciendo que somos caros, o está hablando de comisiones, está diciendo que qué guay que no se las cobramos. Entonces, con eso, clasificar a las personas y darles un cuadro de mando que diga, este está bien, este está enfadándose, este es cada día más potente, y de esta manera ir a la persona de manera individualizada. Ya no trabajamos con números, sino que vamos a por personas. ¿Vale? Entonces, en este caso estamos trabajando eso. Hay una pequeña aproximación de Big Data por el volumen, pero realmente lo que estamos haciendo es procesamiento de lenguaje natural, ontologías, clasificación de información y básicamente leernos un tuit y decir que está contento o está enfadado. Y si tiene muchos de enfadado, ponerlo en la lista y ya pues a partir de ahí es el cliente el que tiene que decidir lo que hace, ¿no? Este tipo de técnica es aplicable a cualquier sector, sobre todo los que tengáis mucho cliente, los que, claro, si tú trabajas en B2B y tu cliente es uno, probablemente sabes cómo se llama, quedas con él, te dice si está contento con el servicio que le estás dando, pero cuando tienes una clientela muy atomizada, es muy difícil ir individualmente a cada uno de ellos. Y no hay nada más pesado que te mande una encuesta cuando terminas algo, que nunca las contestas. Y si solo rellenas la encuesta si algo ha ido mal. Si la cosa ha ido bien, borrar, ¿no? Pero cuando te llega una encuesta y algo no ha ido bien, esa sí la rellenas. Entonces es un poco como cómo conseguimos esa información. Vale. Y esto es un poco para que os hagáis una idea, ¿no? El panorama de cómo está la inteligencia artificial, la cantidad de compañías que hay trabajando en todo, que esto viene a ser, como resumen, que esto no es ciencia ficción. O sea, que toda esta gente está haciendo dinero o tratando de, bueno, por lo menos están gastando dinero y algunos hasta haciéndolo
con técnicas de inteligencia artificial, que no es una cosa que venga, sino que es una cosa que está ya y que al menos nuestros clientes nos están demandando. O sea, que no penséis que esto es la NASA y no, no, no. Realmente, a día de hoy hay empresas que ya están trabajando con esto y además con unos resultados que son francamente buenos. Y ahora, pues si ya le dejo el estrado a Humberto. Muchas gracias. Bueno, me alegra mucho la introducción que has hecho. Me parece muy apropiada y muy al día. Antes de empezar a hablar, a ver si ponemos la presentación, me gustaría gastar 5 minutos o menos en decir algo. En la presentación aparecen 2 partes. La mano izquierda es un sistema de producción que, bueno, aparecen 2 sombras de humanos. Y esto viene a cuento porque en el Día de la Industria en Navarra se presentó, pues la Volkswagen presentó un vídeo de 10 minutos donde en el sistema de producción ya de sus factorías no hay personas. Y a la derecha pongo un grupo de datos. A ver, nosotros, que somos, se supone, los inteligentes, tenemos información, recibimos información y hablamos. Pero es a partir de los datos que me llegan. Si no tengo datos, no tengo nada ni posibilidad de tomar decisiones. La inteligencia artificial es una herramienta hasta cierto punto antigua, es verdad, pero que está aquí y que a veces cuestiona mucho si estamos hablando de ciencia ficción o de ciencia. Entonces vamos a dejar las cosas bien claras donde estamos, porque sí que es cierto que la NASA está utilizando inteligencia artificial, pero por ejemplo el Deep Learning lo utilizan para comprobar, pero nunca lo van a utilizar como sistema final, por mucho que decida un sistema de Deep Learning, porque no justifica nada. Entonces yo voy a hablar de las cosas a favor y las cosas en contra. Pero he dicho que iba a perder 5 minutos, a ver si logro pasar a la siguiente transparencia. Entre esta, que es un grupo mío de una promoción de inteligencia artificial, aquí hay otra persona, de hace muchos años, y esto. ¿Dónde estamos en Navarra? A ver, Navarra es un sitio muy peculiar. Es sorprendente y es muy agradable ver la capacidad industrial que tenemos. En el año 93-94 se generó aquí el tercer foco europeo de energías renovables, que llegó un momento que había 13.000 ingenieros en la empresa generada, entre otros por Esteban Morrás, etcétera, trabajando, ingenieros industriales. Pero hubo un factor determinante asociado con todas estas técnicas que fue poner la titulación de informática. Por cuestiones internas de la universidad y cuestiones de los gobiernos que vinieron hasta el año 2000 y pico, nunca se puso informática en esta universidad hasta muy tarde. De hecho, es que somos los penúltimos en poner informática en todo el Estado. Después vino La Rioja. Eso lo estamos pagando entre comillas. Entonces, cuando vamos a hablar de datos, quiero que tengamos todos la mente abierta. Los informáticos hacen inteligencia artificial, programan muy bien, etcétera. Pero no son los únicos. De hecho, es que sin los que voy a decir yo, no habría nadie. Ahora tenemos aquí perfectamente una ingeniería en informática, pero no tenemos matemáticas. Es decir, una red neuronal en el año 80, más o menos 82, sin un matemático no hubiera existido actualmente. Sí que se ha arreglado en el último gobierno y están haciendo cosas bastante importantes y se ha puesto ciencia de datos. Ciencia de datos es 51% matemáticas, 30% de todas estas herramientas, ya estamos en segundo, o sea, dentro de 2 años, en combinación informáticos y ciencia de datos, tendremos resuelto un problema gordo, porque nos llegan cantidad de proyectos que no podemos asumir de la empresa navarra porque no hay gente. Pero insisto, los matemáticos son pieza también fundamental. Luego, los pilares de todo lo que voy a decir ahora, por favor, personas de empresa, informática, ciencia de datos y matemáticas. Y uno no excluye al otro. ¿Está claro? Informática se ha quedado corta. ¿Cómo han reaccionado? Nosotros hemos sido los terceros en España en poner ciencia de datos. ¿Cómo han reaccionado las otras universidades? Poniendo un nuevo grado que empieza en la Politécnica de Madrid y en la de Valencia, que es ciencia de datos e inteligencia artificial. Yo creo que es mejor la combinación de ciencia de datos e informática, con especialidad de inteligencia artificial, que ese grado. Pero bueno, yo vine la semana pasada de Santiago de Compostela con todos estos temas. Entonces, me gustaría decir que históricamente hemos llegado tarde, pero hemos llegado. Y hemos llegado muy bien.
Y hasta tal punto que tenemos un grupo de investigación puntero en todo el mundo, porque el que a mí me den el premio europeo de matemáticas está muy bien, pero sin toda esta gente, sin mi grupo de investigación no hubiéramos hecho nada. Y decir que el día 5 de noviembre me dan a mí, en mi personal, Premio Nacional de Informática. Y por todas estas técnicas y por hablar claro. Ahora voy a seguir hablando claro. A ver, la universidad es un centro de docencia y de investigación y de otras cosas, pero sobre todo eso. Nosotros tenemos, desde mi punto de vista, esto es personal, y si está por aquí mi vicerrector me mirará muy mal, nosotros tenemos la obligación de hacer desarrollos que resuelvan problemas siempre que utilicemos la investigación, pero vía OTRI. De hecho, es que en la revista Yolanda Torres tiene con nosotros una cátedra y hemos hecho proyectos con ellos. Cantidad de empresas, algunas están aquí, tenemos proyectos, pero por favor, somos para resolver proyectos que no pueda hacerlo un grupo de mis alumnos, exalumnos, unas startups. Es decir, yo no puedo ser competencia de empresas de Navarra y no puedo ser competencia de Das Nano. Es que me parece absurdo. Entonces, nosotros tenemos que hacer vía OTRI proyectos de investigación. Hay proyectos para resolver problemas de una empresa, pues detectar la calidad de la pintura de un coche de la Volkswagen, lo digo porque no es así, pero no tenemos eso, tenemos otras cosas, pero con modelos que no estén, o sea, que los clásicos o los que se están haciendo no resuelvan ese problema. Porque si hay modelos que lo resuelven ya en la literatura, etcétera, debe ser la empresa. ¿Está claro? Y eso lo dejo bien claro. La OTRI está muy bien. Y desde la señora Garmentia funciona todo muy bien la OTRI, pero no para ser mano de obra barata para la empresa y ser competencia de la empresa. ¿Está claro? Quiero que eso quede bien claro. Hay que hacer proyectos donde intervenga la investigación. Esto es mi opinión. Creo que seré el 1% de los universitarios que opine así, pero lo tengo que decir. Lo digo, y dicho eso, pues decir que somos un grupo muy potente a nivel no solamente español, sino también a nivel europeo, que estamos muy reconocidos. Y voy a presentar ahora, sé que había alguna otra cosa que hablaré luego, pero bueno, bueno, volviendo al tema anterior, estoy encantado de recibir a personas que me plantean un problema y yo los derivo hacia otros sitios. Está claro. Y si el problema es de investigación, nosotros los intentamos resolver. Ese es el problema. Pero tiene que haber algo de investigación y algo de novedad. Hablaré bastante del cáncer, hablaré bastante de enfermedades y, bueno, tengo demasiadas transparencias para presentar. Pero, bueno, decir que sin datos no somos nada, que tenemos la nueva titulación de Ciencia de Datos, que luego vendrán los informáticos, se utilizará Ciencia de Datos. ¿Dónde interviene la inteligencia artificial? Pues cuando una máquina tiene que tomar una decisión. A partir de ahí ya todo lo demás va a ser inteligencia artificial. Dicho esto, pues voy a ir a mi problema concreto. No sé si va, eso, este de aquí. Bueno, pues, por ejemplo, esta es una promoción de estudiantes mía, donde hay algunas personas que son bastante famosas. Asier Marzo, que sale en un programa de televisión continuamente, está trabajando conmigo, Miquel Galar, etcétera. Si yo os digo a vosotros, vamos a localizar a Miquel Galar, pues no sabemos cómo actúa el cerebro, y el que lo conoce lo localiza, aunque hayan pasado muchos años, y el que no lo conoce no lo localiza normalmente. Nosotros no podemos imitar algo que no sabemos cómo funciona. Vamos, no podemos copiar algo que no sabemos cómo funciona. Vamos a imitarlo. Vamos a entrar en una fotografía y vamos a sacar el resultado como lo haría una persona inteligente. Esa es la idea. Y además, dentro de lo que es la informática hay 3 cosas que no se resuelven. Una de ellas, muy importante, son las noticias falsas. ¿Cómo actúa el cerebro para saber que eso es falso? Nada más verlo, dice es falso. Sí que sabemos cómo se están haciendo los últimos programas para saber cuándo una noticia es falsa en redes, etcétera, que consiste en coger un punto, si alguien dice, pues me resulta extraño, no me lo creo, analizan los 6 alrededor, vía WhatsApp, vía Twitter, etcétera, etcétera, y van generando una simulación. Pero el cerebro actúa y dice, eso es falso. Otro problema muy importante es el de la seguridad informática. Por favor, en España solo se requieren más de 2.000 informáticos especialistas en seguridad informática en 3 meses. Es fundamental. El coche autónomo está desarrollado. El problema es que yo le digo, ven, y viene un alumno mío y me dice, le voy a fastidiar, entra y se acabó. O sea, la seguridad informática es importantísima. Y el tercer problema es la toma de decisiones. La toma de decisiones,
los modelos que hay son muy malos y todo sistema inteligente necesita tomas de decisiones. Bueno, pues dicho esto, vamos a ver ahora cómo nace la inteligencia artificial. Pongo siempre esta transparencia, algunos de vosotros ya me lo habréis visto, pero la idea es la siguiente. Bueno, se reúnen en el año 56 un grupo de personas, en ese momento llamados frikis, ya, porque en Estados Unidos no lograban publicar nada. Yo ahora me tengo que ir rápidamente porque tengo que pedir un proyecto nacional y otro europeo en menos de una semana, porque si no tengo proyectos no puedo mantener el grupo de investigación, no tengo derecho a becarios, no tengo derecho a nada. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esta gente? Publicaban en revistas que no eran de impacto, eso ya es muy antiguo, aquí el JCR parece que lleva mucho tiempo, es muy antiguo. No publicaban por la temática que tenían y no tenían proyectos. Entonces decidieron reunirse en Estados Unidos y dijeron lo que era la inteligencia artificial, que viene de muy lejos. De hecho, es que Alan Turing, que es el padre de la inteligencia artificial, es muy anterior a eso. Entonces dijeron, la inteligencia artificial, uno de los que intervino en la definición es Minsky, es la ciencia, por eso insisto en que también hay que tener en cuenta que es una ciencia y que las matemáticas son clave, es la ciencia que trata de hacer máquinas tal que esas máquinas hagan cosas que si las hiciera una persona diríamos que esa persona es inteligente. Bueno, esta es la definición de este señor de Minsky. Para mí es la mejor definición que hay. ¿Pero quién es Minsky? Pues cuando en el año 58, perdón, esto es del año 56. En el año 58 se presenta la primera imitación de la neurona, la base del actual Deep Learning, el perceptrón. Lo presenta Rosenblatt, etc. Bueno, pues 10 o 15 años después, el primer enemigo del modelo que se presentó fue Minsky. Y eso hizo que durante unos años entrásemos en la época ciega hasta el año 2012. Más o menos. Pero esto va a venir así. Porque cuando hablamos de inteligencia artificial y de sistemas de aprendizajes, no sé, todos nosotros ya sabemos que hay muchos métodos, pero todos hablamos siempre de deep learning, redes profundas. Es lo que vamos a ver luego. Hay dos formas de entrar en la inteligencia artificial, que las dos se deben a Alan Turing. Una es, bueno, yo no sé cómo funciona el cerebro humano. Cojo una caja negra, muy ingenieril, meto datos y tengo resultados. Si ese resultado es lo que haría un buen experto en el tema, diré que esa máquina tiene inteligencia. Lo que hay dentro es un algoritmo, es la idea actual de algoritmo, es de Alan Turing. Pero la otra forma, que es la que ha revolucionado el mundo en los últimos, desde el 2012, insisto, es imitar al cerebro humano. Yo voy a generar neuronas, voy a conectarlas y voy a volver a conectarlas y voy a aprender. Funciona de maravilla. El cáncer de mama, el otro día salió en El Mundo, o sea, en el periódico El Mundo, y a ver, pondremos una serie de cosas. Es impresionante. El cáncer de piel en Nature, revistas nada, digamos, sospechosas de nada, ya el sistema de ayuda a un médico es increíble, pero te dice, esta mancha de piel va a evolucionar así, 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 y va a terminar en esto. Y no se equivoca, porque han tomado todas las manchas de piel de todos los de Norteamérica y ha aprendido con esa muestra. No se equivoca nada, pero no le preguntes por qué dices esto. Entonces, son sistemas de ayuda. Y además, si ahora cojo yo todas las manchas de piel de Estados Unidos y pongo todas las manchas de piel de Europa, tengo que empezar de cero y eso es bueno para los informáticos. No vale. Si yo, Yolanda Torres lo podrá decir, si yo hago un sistema para fibra de carbono, cuando yo quiero hacerlo, lo mismo, pero fibra de aluminio, pero aluminio no me sirve. Entonces, eso es lo que más o menos quiero decir. Bueno, dicho esto, siempre digo lo mismo, a ver, eso. Las máquinas pueden ser inteligentes, pero con inteligencia tipo máquina. Lo mismo que una máquina vuela y no vuela como lo hace un pájaro. Vuela de acuerdo a las leyes de la física. Como esto fue una pregunta muy reiterativa, pues lo pongo siempre ahí. Pero bueno, hay dos tipos de inteligencia artificial. En global, la débil, que es la que tengo ahí. Todo lo que utiliza el teléfono móvil, me gustaría presentar, si me da tiempo, el cerebro computacional, que todas las empresas de telefonía, yo me sorprendía, esto es un trabajo que nos propusieron al grupo desde el Politécnico de Sydney, un grupo de gente y Taiwán. Nos dijeron, ¿podemos resolver esto? Y yo no entendía, el proyecto me parecía demasiado simple. Estaba una persona pensando en la mano derecha o la mano izquierda, hasta que me enteré de cuál es la realidad. El proyecto está pagado por una compañía de teléfonos muy importante, que lo único que quiere es en 8 años que con la mente encendamos y apagamos el teléfono. No sé si se conseguirá o no, pero hasta eso ya sería fuerte, inteligencia fuerte. Pero lo que utilizamos hasta ahora es la inteligencia débil, que es simular
sin meternos en más cosas, y el coche autónomo, etcétera, Siri, todo eso es inteligencia artificial débil. Todo lo que son procesos de cáncer de colon, estudio, clasificar, ictus, clasificar a los enfermos, etcétera, todo eso es débil. Dentro de la débil hay una parte que es la que realmente se hace en empresa, y esa parte es la inteligencia computacional. Esto es lo que se hace en empresa, que es una parte muy concreta de la inteligencia artificial. Tiene 3 pilares. A ver, uno de ellos es en los conjuntos difusos. Cuando hablamos de la lógica difusa, etcétera, etcétera, lo único que hace es procesar el lenguaje natural. Tenemos que hablar para procesar el lenguaje natural. Volviendo al tema del tomate, aquí tengo exalumnos, siempre ponía el mismo ejemplo. Si el tomate es maduro, entonces si el tomate es rojo, entonces el tomate es maduro. Con la lógica clásica, para que el ordenador me contestara que el tomate estaba maduro, yo tenía que ir a la huerta, coger el tomate y decir, está maduro. Como dijera, está muy maduro o está poco maduro, no me contestaba nada. Entonces, la lógica difusa, desde el año 65, permite modelar otro tipo de razonamiento, el razonamiento aproximado. Si el tomate está rojo, entonces el tomate está maduro. Si el tomate está muy rojo, entonces está muy maduro. Pero ojo, hay que analizar el contexto. No es lo mismo tomate para una ensalada que tomate para freír. Todo eso ha dado lugar al procesamiento del lenguaje natural, que es coger historiales clínicos, que lo escribe cada médico como le da la gana, un texto, y traducirlo y llevarlo a la práctica, que es realmente lo que estáis haciendo. Ese es el pilar básico del lenguaje, que yo hable con Siri y me diga, buena temperatura. Evidentemente depende. Aquí para mí hace calor, igual para otra persona hace frío. Entonces, el lenguaje natural, bueno, malo, regular, se hizo a partir de ese año. Otro pilar importante son las redes neuronales, que es aprender, sin más. Pero, claro, a mí no me sirve un sistema que aprenda y que normalmente me dé la respuesta dentro de 3 meses. Si yo estoy controlando el tráfico de Nueva York, quiero la respuesta ahora. Y eso es el tercer pilar, los algoritmos bioinspirados, inspirados siempre en la naturaleza. Ventajas e inconvenientes. Pongo siempre el mismo ejemplo, son los genéticos, para que suene el vocabulario un poco. Pero la idea es, por ejemplo, la de los algoritmos hormiga. Todas las hormigas salen de un hormiguero a la vez. Van emitiendo feromonas y siempre se mueven por el camino de máximas feromonas. La que sale y encuentra comida la primera vez en línea recta, coge la comida y vuelve. En ese camino ya hay 2 veces más feromonas que en los otros. Pero claro, deja la comida, vuelve a salir y hay 3 veces más. Cuando llega la segunda hormiga, como va a seguir el camino de máxima feromona, va a ir por el de 3. Y así terminan todas yendo por la trayectoria más corta. Eso es lo que hay en los algoritmos bioinspirados. ¿Cuál es el problema? El problema es lo mismo que las redes neuronales. Los algoritmos genéticos son imprescindibles para todo. Y los que nos dedicamos a ello los utilizamos continuamente. Pero ojo, no hay un fundamento matemático detrás que los justifique. No hay nada que demuestre la convergencia. Hasta ahora no han fallado. Pero igual, si utilizamos 1000 ejemplos, en uno falla. Y si ese es importante, ¿qué pasa? No hay una demostración matemática de que sean convergentes totalmente. Bueno, pues esto es lo que nosotros vamos a hacer y lo que en Navarra se hace y se hace en el resto de España. Tengo que decir, ahora que estoy volviendo a hablar de Navarra, que, el País Vasco mete más o menos el 2,5 del PIB en investigación y nos mandan becarios a nosotros. Desde Bicontext, desde el IPC, etcétera, nos mandan a nosotros y están intentando reponerse en todo esto. Europa, el año pasado, sacó el Plan Estratégico de Inteligencia Artificial para toda Europa, 20.000 millones al año a partir del año 2020 o 2021. Francia este año ya tiene una inversión de 1.500 millones de euros, de los cuales 500 van exclusivamente para cuestiones de ética. España. España se hace un plan estratégico y a mí me invitan a la presentación que se hizo en Granada. Para mí no tiene ningún valor porque cuando tú lees el plan estratégico nacional, en ningún sitio aparece la palabra euro. Y ahora, a finales de este mes, parece ser que sí, en un Consejo de Ministros se va a dedicar una cantidad de dinero a todo esto a nivel español. Pero en el plan estratégico no aparece dinero. Si no hay dinero, esto mal vamos a funcionar. Navarra. Navarra ya se ha planteado un polo digital. Pero a ver, el gobierno anterior lo planteó y creo que este lo va a continuar. Es fundamental un polo de datos transversal para ayuda a todo lo demás. No me serviría mucho, aunque bienvenido sea, un polo digital o tratamiento de datos para medicina solo. Se trata de hacer
algo de datos que apoye a todo el mundo. La industria, la medicina, no solamente en una dirección, pero sí que se parece que se está invirtiendo dinero. Bueno, pues dicho todo esto, vamos al otro tipo de inteligencia que es la fuerte, la de las emociones y sensaciones. Hasta hace unos años yo decía que estábamos muy mal. Desde que se ha hecho el plan estratégico, vamos, desde que se ha hecho el mapeo del cerebro, por lo menos cuando alguien se enamora se sabe qué parte del cerebro actúa o no actúa. Eso ya es un paso adelante. Aprovecho también para decir cómo se está trabajando en esto y bueno, yo admiro lo que están haciendo en el País Vasco con la investigación. Es imposible traer a un premio Nobel aquí. Como es imposible, ¿cómo resuelven el problema? Lo digo porque Juste, el director del mapeo del cerebro en Estados Unidos con Obama, no puede venir aquí del MIT a vivir 4 años, porque vamos, es imposible. ¿Qué es lo que hacen? Contratan a premios Nobel, etcétera, durante 3 meses consecutivos, 4 años seguidos, y generan un grupo de investigadores alrededor que siguen siempre lo que hace ese investigador. Es una forma de hacer ciencia asombrosa. Dentro de 10 años, el Silicon Valley de Europa va a estar a 80 kilómetros y lo están haciendo francamente bien. Dicho esto, pues vamos a ver brevemente la historia. Después de la presentación del concepto de inteligencia artificial, pues surgió el tema del año 68, la idea que se tenía, lo que se quería hacer. En la película Odisea 2001. El ordenador que aparece en Odisea 2001 es lo que quería hacer la gente, un ordenador que resolviera todo. Eso dio lugar a fracasos. En el año 69 se llega a la Luna con un ordenador de 32K, o sea, nada. No era nada, pero bueno, esa idea de una máquina que me dé el desayuno, me resuelva el trabajo, me haga todo, se echa a paseo porque es imposible, se invierte mucho dinero y no hay lugar a eso. Pero se pasó a pensar en máquinas que resuelvan problemas muy, muy, muy pequeños. Pues, concretamente vamos a coger una enfermedad infecciosa muy específica, muy pequeña, y cada vez que se meta alguien al ordenador para saber si está cercano o no a esa enfermedad, que le diga no o sí, y si sí, pues va a moverse de acuerdo a algo, pero muy concreto, ¿no? Y entonces se pasó hasta algo que ha ocurrido hasta el año 2012, hacer sistemas para resolver exclusivamente un problema concreto. Bueno, pues llega la época, se corta el dinero, la época ciega, y además, que son los años 80, digamos, a ver si va, bueno, pues, ¿qué pasa en ese momento? Claro, si los investigadores, que son la base de todo esto, no tienen dinero para hacer grandes cosas, pues surge un grupo de matemáticos, Hinton, bueno, un montón de gente que sigue investigando y resuelve matemáticamente el 90% de lo que se está haciendo ahora, los años 80, 90. ¿Está claro? Toda la teoría de lo que está pasando ahora es de los años 80 y 90, porque no había dinero. Se gana el ajedrez con un algoritmo que la estrella que se enseña en segundo de informática, o sea, no hay más historias, y viene la revolución de Internet. A partir de aquí, rápidamente, 2 fechas importantes. Los que habéis asistido alguna vez a una charla mía, para mí la fecha 2003 es clave. Cuando uno va a Estados Unidos en el 2004, 5, 6, todo el mundo hablaba de Big Data. Bueno, Big Data es algo muy antiguo, es tratar muchos datos, totalmente distintos. La física de partículas es eso. ¿Qué pasa? Que no teníamos herramientas, máquinas, ni teníamos algoritmos apropiados. La primera vez que se publica algo para resolver ese problema tal cual se sabe, el MapReduce, es en el 2003. Ese mismo año se resuelve la secuencia del genoma humano. No se emplea Big Data, pero sí que es cierto que había secuencia de genes da lugar a este cáncer. El Big Data lo que demuestra es que ese cáncer se produce a veces sin esa secuencia de genes. Es decir, no hay una correspondencia biunívoca, ahí sí que interviene. Y sobre todo para industria viene viene el problema del Columbia. La NASA lanza el Columbia, sale de la atmósfera, pierde algo, unas placas, y a la vuelta, gradiente de temperatura y se quema todo. Y se sientan por primera vez diciendo, ¿qué pasa? Pero ojo, por primera vez después de conocer el Big Data. Dicen, ¿qué es lo que estamos haciendo mal? Pues no llevamos cada milésima de segundo control de todo lo que está pasando en la nave. Y tenemos ahora una herramienta que es Big Data que me permite hacerlo. Entonces empiezan a surgir temas de tornillos inteligentes, etcétera, y cada milésima de segundo toman todos los datos que se producen en la nave y lo controlan. Eso es lo que se le llama salud máquina. Los coches, buenos coches, llevan ya el tema salud máquina y son sistemas de recomendación. Cambie usted esta pieza antes de que se estropee, que le va a costar tal cual. Yo tengo un compañero francamente bueno que trabaja en Deusto, en Bilbao,
que es pues, como los que somos a esto, frikis de esta historia. Él se compró un coche específico para esto y le puso esto. Entonces, todas las semanas hace el trayecto, porque tienen también universidad en Madrid, Bilbao-Madrid, da las clases y vuelve. Y entonces iba todo, bueno, durante un año dedicó a entrenarlo y al cabo de un año dijo, voy a ver qué pasa aquí. Y ya le recomendaban, no paren este restop porque no tiene el juguete que le gusta a su hijo. Tal cual. Evidentemente lo quitó radicalmente. Pero estamos en ese punto. O sea, el gran problema de los datos es la ética y la legislación. Esto hablaremos luego. Bueno, pues dicho esto, pasamos al 2013. No es el 2013 como tal, es el 2012. Lo que pasa es que en el 2013 se aplicó a negocio, pero en el 2012 ya se tienen máquinas suficientemente buenas y algoritmos suficientemente buenos para el aprendizaje automático de Deep Learning. Y es donde viene el boom de cómo aprende una máquina y cómo te va a recomendar las cosas. Surge la ciencia de datos como tal y decir que el año pasado en Estados Unidos los científicos de datos cobraban un 18% más que el mejor médico. O sea, es lo más demandado, el científico de datos. Bueno, pues dicho eso, aquí ya digo que tenemos un grado en ciencia de datos, que somos de las, hay 4 o 5 universidades en España y está bastante bien el tema. Y esta transparencia, que se me ha quedado un poco vieja, pero creo que es muy significativa. 2007, las 10 empresas más importantes del mundo. Todas son de petróleo, coches, etcétera, excepto Microsoft. 2017, 10 años después, el 100% de las empresas más importantes son de datos. Todas de datos. Que ninguna está en Europa. No, no, o sea, es cuidado, porque aquí la guerra entre Europa y China, vamos, entre Estados Unidos y China, ninguna de esas empresas está aquí. Sí, montan sucursales Google de 1.500 obreros en Lisboa, totalmente de acuerdo, pero los dueños de la empresa no están en Europa. Entonces, eso pone de manifiesto la importancia que tiene. ¿Nos dan todos los servicios a cambio de nada? No, no, a cambio de nada no. Aquí ellos se quedan con mucho. Que no se quedan con mis datos. Humberto Bustince, nacido en UJUE, tal edad, tal. No, 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 eso ya lo tienen por otros lados. Es como pienso, con quien me relaciono, como escribo. De hecho, voy a decir una cosa. El año pasado, DeepMind en Londres llamó a 200 personas para presentar sus últimos productos. Tuvimos la suerte de estar nosotros, 3 personas del grupo. Y hubo 2 presentaciones que no se han publicado, no han salido al mercado, no sé por qué, se daban por hechas. Una era el procesador inteligente, tipo Word, que después de un año con una persona aprende y escribe las cartas. Quiero mandar esta carta a fulano de tal y la escribe como si fueras tú, pero no ha salido al mercado, luego algún problema hay. Y el traductor vía teléfono de 2 personas. Tampoco ha salido, japonés-inglés lo hacían, no sé por qué. Pero bueno, todos son siempre tratamiento de datos. Bueno, pues dicho todo esto, ¿qué vamos a hacer con los datos? Voy a ir rápidamente porque, a ver, pues la idea es bien fácil. Yo voy a coger todos los datos que tengo en mi empresa o en mi vida diaria hasta el día de hoy y voy a tratar de aprender de lo que tengo ahí para poder predecir ciertas cosas. Voy a aprender de cómo he actuado yo. Esa es la filosofía. Y voy a empezar a decir palabras que probablemente los especialistas las saben de sobra, pero es un poco introducir qué significan cada una de ellas. El objetivo, insisto, es a partir de datos. No me planteo por ahora aprender en plan inteligente, simplemente voy a tratar datos. Dicho eso, era lo que se hacía hasta hace unos años, pero hay 2 frases que son, 2 conceptos que son importantes distinguir. Minería de datos y Big Data. El 80% de la gente, de las personas y empresas que tratan con datos, lo que hacen es minería de datos. A ver si me queda claro, el Big Data es otra cosa. Cuando el volumen de datos es tan sumamente grande que no me cabe en la máquina que yo tengo, en las máquinas que tengo en la empresa, voy a utilizar Big Data. ¿Pero qué es la minería de datos? Mirad, la minería de datos, el objetivo es el mismo que el Big Data y tiene una serie de pasos. Primero, tienes que tener datos. Una vez que tenga los datos, esto es común para el Big Data también, hay que procesar los datos, que es la parte más difícil. No más difícil, la que menos expertos hay, porque es la más aburrida. Nosotros ahora tenemos un proyecto de cáncer con el Complejo Hospitalario de Navarra, que hemos participado en uno europeo y ahora en este, donde es exclusivamente homogeneizar los historiales clínicos de los enfermos del Hospital de Navarra. Y de 3 años del proyecto, 2 es exclusivamente preprocesar los datos, porque cada médico lo hace de su estilo y hay que saber cómo coger buenos datos, cómo coger lo más difícil. Y es donde realmente se paga y es donde realmente no hay gente.
hay solamente 2 másteres en preprocesamiento de datos, uno en Cataluña y otro en Alemania. Pero bueno, con ciencia de datos se supone que van a terminar ya sabiendo esto. Es la parte más difícil. A partir de aquí empleamos algoritmos, que es la parte que a mí me gusta. Y ver qué resultados hay, si aprende, si no aprende. Pero eso ya hay muchas técnicas y luego se evalúa si te da bien el resultado o no. ¿Y por qué esto es minería de datos? A ver, los que manejáis el tema no quiero entrar en profundidades, quiero simplemente dejar la idea. Si yo cojo todos los contribuyentes navarros de los últimos 40 años, son muchos. Cada contribuyente navarro tiene muchos datos, luego son muchos. Pero yo me puedo permitir el lujo de ir del primero al último, para sacar, yo qué sé, la media de la contribución de CISUR, yo qué sé, o cosas de esas. Yo al último. Y cuando llegaba al último, me puedo permitir el lujo de volver al primero y repetir con otra tarea y llegar al último. En uno saco los que vivieron en CISUR hasta tal año, en otro saco... Y así, cada vez que admito bucles de ese estilo, y no me importa mucho la respuesta en tiempo real, eso va a ser minería de datos. Yo voy a utilizar algoritmos clásicos. ¿Cómo se multiplica? 5 por 8, 40. Pues es repetir esta suma 5 veces. Repetir es 1, 2, 3, 4 y 5. Si yo puedo hacer ciclos con mis datos, sean muchos o pocos, clásicamente, yo diré que estoy trabajando con minería de datos. ¿Está claro? ¿Cuál va a ser el problema con el Big Data? Que como yo tengo muchos datos también, pero quiero dar respuestas a tiempo real. ¿Cuál es el problema? Que si yo voy del primero al último y tengo que volver, pierdo mucho tiempo. Cuando yo no voy a hacer ciclos, ya sé que ahora Spark lo permite, pero cuando no puedo hacer ciclos, eso va a ser para mí Big Data y dar la solución más o menos a tiempo real. Pero la minería de datos, insisto, bueno, pues yo sigo funcionando clásicamente, entonces esto los informáticos de toda la vida lo resolvían perfectamente. La situación era, teníamos una máquina, ahora viene la segunda parte, la diferencia. En la máquina yo tengo siempre el programa. Es decir, yo voy a hacerme mi declaración de la renta, yo tengo mi programa en el ordenador, meto mis datos y saco mis resultados. Pero en la máquina está el programa. ¿Qué pasaba? Que cada vez había más información, cada vez más información, y en la máquina seguía teniendo el programa. Eso era lo que pasaba. Y yo tenía que resolver el problema. Y entonces, ¿qué se hizo? Primero, a finales de los 90, lo que se hizo fue la computación distribuida. Cojo 100 ordenadores y en cada ordenador, insisto, tenemos el programa. Mando información y saco resultados. Y luego, de los 100 ordenadores, tengo resultados, los mezclo. Y ahí viene el éxito del grupo que dirijo yo de inteligencia artificial y razonamiento aproximado. Somos muy buenos, por historia mía, yo vengo del mundo de la física y las matemáticas, en fusionar datos. Pero ojo, la media es una forma de fusionar. No, me da igual. Temperatura alta más edad entre 20 y 30 años. O sea, fusionar todo tipo de datos. Somos francamente buenos y de hecho es que todo lo que nos está viniendo ahora es como consecuencia de que empezamos hace mucho tiempo con fusión de datos. El éxito de la aplicación dependerá de cómo fusiones los datos. La decisión la tomarás si fusionas bien o fusionas mal. Será buena o mala. Bueno, y se extrae el conocimiento. Esto era la situación hasta finales de los años 90. Se trataba de hacer, pues separar la información, era mucha, pero en cada ordenador teníamos el programa. ¿Qué pasó? Bueno, pues lo que pasó fue lo siguiente. A ver si sale aquí. ¿Qué va a ser el Big Data? Como ha dicho antes mi compañero, el Big Data es gran volumen de datos totalmente distintos, cada uno los escribe como le da la gana, y que hay que procesarlos, o sea, las 3 Vs, las 5 Vs, a gran velocidad. Pero para mí el Big Data también es la máquina. Yo lo siento, o sea, es la parte ingenieril. Es que si no tenemos máquinas apropiadas, no sirve de nada. O sea, insisto, la física de partículas es del siglo XVII, XVIII, XIX. O sea, Coulomb, todas las gases, etcétera. Entonces, como no tengamos máquinas, no hacemos nada. Entonces, todo eso para mí puede ser el Big Data. Pero vamos a ver qué le pasó a Google. Año 98-99. Situémonos en las mentes de los directivos de Google. Van a coger todos sus usuarios con todos los datos que han tenido hasta entonces y voy a clasificarlos en 11 grupos. Adolescente, que le gusta el fútbol, que los fines de semana se emborracha, que sale por aquí y por allá. Yo lo quiero tener clasificado para mandar una determinada propaganda. Por eso cuando dicen de los datos, o sea, ya podéis borrar lo que os dé la gana. O sea, lo tienen todo. Esto era lo que quería hacer él. Entonces dijo, bueno, tengo todos esos datos, un terabyte, fuera de tecnicismos, y cojo mi mejor ordenador, 25 megabytes. Y en el ordenador está el programa. Entonces, trato de clasificar en 11 clases
mis usuarios, 66 días. Google no puede permitirse eso. Tarda 66 días a tener una clasificación. Pues pongo 1000 ordenadores, como he dicho antes, en computación distribuida, iguales, con el programa adentro, y tardo 66 minutos. Bueno, es mucho tiempo, pero podría soportarlo. El problema es que en pocos meses hay 100 veces más datos. Desde el año 2012, cada 2 años se ha duplicado el número de datos digitalizados en el mundo. Cada 2 años, ¿eh? Fijaos lo que supone eso. Entonces, no podían resolver. Se sentaron y como cogen a la mejor gente, dijeron, ¿qué hacemos mal? Pues lo que hacían mal era la programación. Empleaban bucles, repetir, repetir, repetir. No podemos hacer eso. Y publican en el año 2013 el tema de el MapReduce en código cerrado, que es una forma de programar donde ya no se admiten bucles, no hay posibilidad. Tú haces un recorrido de todos los datos y no puedes volver a empezar en el primero otra vez. Pero lo hacen en código cerrado. Entonces lo hacen en código cerrado y se forran. En pocos años, 3, 4 años, hacen 10.000 aplicaciones, todo el mundo dependía de ellos. Eso en el mundo de la informática está muy mal visto, como es normal, y en el mundo social. Y entonces lo que se hace es, un grupo de investigadores en una universidad, hacer la copia de esto, pero en código abierto en Java, que es el modelo, bueno, este es el modelo, bueno, antes de pasar, es la misma copia, pero lo hacen en código abierto. Pero ¿cuál es la característica más importante? Tanto lo que va a hacer el Hadoop, que es este de aquí, que viene aquí, a ver si va, a ver, el Hadoop, modelo Hadoop, que es este, que es el MapReduce en abierto. El problema del abierto, la seguridad informática, evidentemente. Claro, una cosa cerrada, ahí no hay quien entre. El problema de la programación en abierto es la seguridad. Pero dicho esto, ¿cuáles son las limitaciones? Pues mirar, el programa va al dato. Segundo cambio importante del Big Data es este. Yo voy a coger este dibujo y mucho volumen de datos, gran variedad, etcétera. Pero yo no voy a tener el programa en el ordenador. Voy a coger todos los ordenadores de Navarra, los voy a conectar en red y yo voy a tener en cada ordenador los datos, que los ha escrito cada uno como le ha dado la gana. Y solamente datos. Y vía red voy a mandar a los ordenadores, voy a mandar el programa. Es decir, antes entraban mis datos al programa que estaba en la máquina y salía el resultado. Ahora yo tengo todas las máquinas, salvo un nodo, que es el que tiene el programa, que lanza a todas las máquinas el programa. El programa va al dato, no el dato va al programa. Esa es una diferencia. Por eso surgen los clusters, que son un nodo central y 10, 20, 30 nodos donde no hay programas. Simplemente el programa está en el nodo central y manda el programa a los nodos. Esa es la gran diferencia. Bueno, pues eso es lo que resuelven en Google. Entonces hacen esa idea, surge, como he dicho anteriormente, el tema del MapReduce y el tema de Hadoop. Esto aparece continuamente en Internet. Bueno, cogen la información rápidamente. Tenemos un bloque de ficheros muy importante, ahí tengo todos los datos. Lo divido en bloques iguales y los mando a distintos ordenadores, a nodos distintos. Cojamos 100 nodos y toda la información dividida en bloques iguales lo mando a nodos. Hago copias por cuestiones de seguridad. En el nodo 1 y en el nodo 3 voy a copiar la información que tengo, no va a ser que se me caiga algo. Bueno, a continuación, ¿qué vamos a hacer? Pues lanzo el programa. O sea, se lanza el programa y va a todos los ordenadores, se ejecuta con funciones map y funciones reduce, se fusionan todos los datos y a partir de aquí se extrae la, digamos, decisión. He dicho se fusiona. Pues venga, vamos a ver. Aquí tenemos la fichera. O sea, cada bloque tengo mi dato. A cada dato le doy lo que se dice un código. Entonces, tengo azul, tal dato, de tal tipo, verde, tal, 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 y así. Y luego fusiono. He dicho, fusiono los azules, los verdes y luego fusiono todos. El éxito nuestro, insisto, radica en las funciones de fusión. Nosotros, donde hemos acertado es en esto, claro, nos pilló estudiando este tipo de cosas en un momento de gran apogeo a nivel mundial. Y hemos sido afortunados en ese sentido. Bueno, pues esto es lo que hace el Big Data, sin más. Dividir información y ya está. Spark sigue teniendo los mismos problemas, no admite ciclos, pero hasta hace un año. Una vez hecho, a ver, Google MapReduce, Hadoop, código libre en Java.
Bueno, pues surge en código libre también Spark, donde resuelve todos los problemas, en particular el de los ciclos. Luego ya la programación puede ser, una vez que llego al último dato a tiempo real, puedo ir al primero y repetir. El problema que tenía era que no era estable. Cada 10 veces que se ejecutaba, una siempre caía. Pero eso ya se ha resuelto de hace unos meses. Luego ahora todo el mundo va a programar en Spark. Cuando hablen de Big Data, la programación que hay que asignar ya es Spark. Bueno, dicho esto, ejemplos de Big Data, voy a ir rápidamente. Amazon, todos lo conocemos. En mi época joven, el Corte Inglés iba a comer el pequeño comercio. No nos preocupemos que Amazon se va a comer al Corte Inglés. Eso es así, o sea, eso está ya. No voy a decir nada. ¿Cómo aprenden? Me gusta la literatura del siglo XVIII, pues me mandan, cada vez que aparece un libro, me atropellan. Esto que es una anécdota, pero está, antes de pasar a ver, aquí, esto es una anécdota. La digo siempre y me lo habréis oído, pero como aparece en el 100% de los libros nuestros y artículos, lo tengo que decir. Target es una compañía que tiene el Corte Inglés de Estados Unidos. Manejan cantidad de datos y entonces lo que decidió es clasificar también a sus clientes. Padre con hijos, pues pañales al lado de la cerveza, fin de semana, fútbol, etcétera. Todo eso que hemos oído siempre. Entonces decidió agrupar a los mejores científicos de datos y entre ellos uno que es el jefe para nosotros, pero no se le contrató porque no es capaz de trabajar en grupo. A los 6 meses de poner en marcha el sistema, él empieza a recibir en casa propaganda para mujeres embarazadas. Entonces le dice a su mujer, y dice, no, no estoy embarazada. Llama a la empresa diciendo, miren, pongan cortafuegos porque hay problemas. Hay problemas en su programa. Pero coge el teléfono a alguien que no estaba muy relacionado con el equipo que había hecho el programa y pasan 2 meses hasta que llega la información al equipo. Y entonces el directivo dice, este señor que es muy mediático, además es un broncas, pues lo que va a hacer es ponernos a caldo en las redes, en televisiones, etcétera. Y le llaman a pedir disculpas para arreglar el tema. Entonces le dice, no hay problema, mi hija adolescente está embarazada. Con 3 compras de más de 24 productos que había hecho la hija en 2 meses. Estaba clasificado ya. Por eso, la legislación y la ética. En Estados Unidos no se tiene en cuenta nada de ética, se está bien a aplicar en industria, que me parece muy bien. En China se está deteniendo con programas de morosidad para saber si una empresa va a ser morosa, la adaptan al comportamiento humano y está decidiendo detener a una persona o decir usted no entra a la universidad. Y entonces Europa ha tirado por la ética, ya veremos cómo queda el tema. Más aplicaciones por recogida de residuos. A ver, los sensores son muy baratos, yo puedo sensorizar toda la distribución de agua y puedo ir cogiendo datos para saber si la presión está bajando o aumentando y va a haber averías, consumo eléctrico, anticiparse a la demanda. El BBVA es de las entidades que más dinero ha invertido en Big Data. Pero en Europa, y va adaptando en el Día del Orgullo Gay, etcétera, en grandes manifestaciones sus cajeros, etcétera, etcétera, su comercio de acuerdo al Big Data. Predicción de fugas, consumo eléctrico, etcétera. Mapas y, evidentemente, si hubiese datos suficientes, aprenderíamos perfectamente de la evolución del clima. Están en ello ya, en zonas muy concretas. Bueno, pues rápidamente aprendizaje y paso a aplicaciones. En 2 minutos me voy a comer qué es el aprendizaje. Hablamos de aprendizaje. Quien no sabe nada de esto, parece que estamos hablando de una cosa que es como el cerebro, que la tenemos ahí puesta y que aprende. El aprendizaje máquina es muy sencillo. ¿Está claro? No hacemos nada que parezca materialmente imposible. Entonces voy a decir qué es y cómo aprenden las máquinas. Bueno, pues mirar. Creación de programas capaces de generalizar comportamientos a partir de ejemplos. Vamos a ver. Ejemplo que luego lo pondré. Supongamos enfermedad del ictus, que es un problema muy gordo. Cuando un enfermo de ictus llega al hospital, lo primero que hay que saber es qué clase de ictus tiene. Hay del 0 al 6. El 0 es que el 40% de los enfermos que se cree que tienen ictus llegan a urgencias y no lo tienen, se van a casa. El 1 va a estar ingresado, un día o 2, es un susto. El 5 es que va a recaer, que a los 3 meses hay que volver a reconducirlo, etcétera, y que va a estar ingresado X tiempo. Entonces, lo que hacemos es, cogemos todos los enfermos de ictus del Complejo Hospitalario de Navarra, de un año. Vamos a ir, por ejemplo, al año 2016. De esos enfermos, si hay 500, sabemos todo. Le pasaba esto, esto, esto y esto, y entonces tuvo ictus tipo 3. Al otro le pasaba esto, esto y esto y tuvo ictus también 3. A este otro le pasaba esto, esto y esto y tuvo ictus tipo 1. Pero de todos los casos, de los 1000 casos que tenemos, sabemos su resultado. Yo cojo de los 1000 los 900 primeros
y me hago un sistema de reglas. Si ocurre esto y esto y esto, entonces te puede pasar esto. De acuerdo a lo que yo tengo real. Cojo los 100 casos que no los he utilizado para hacer el sistema. Y digo, a ver, a este yo sé que le pasó con esto, esto y esto, ictus tipo 4. Lo meto en mi máquina, si me da ictus tipo 4, paso al siguiente. Si me da ictus tipo 5, tengo que arreglar el programa que he hecho con los 900 primeros. Una vez que ya con los 100 últimos he acertado todos, ahora repito el problema, pero en lugar de coger los 900 primeros, cojo los 900 últimos y me quedo como datos los 100 primeros. Y hago todo eso un montón de veces. Así aprende una máquina con reglas, de cosas ya hechas. Por eso es, a partir de ejemplos, yo lo predigo. Otra cosa es que yo con los del 2015 y 2016 me haga mi sistema y funcione muy bien, ahora de repente viene un cambio de gente, etcétera, etcétera, y la forma de comer es distinta, habrá que aprender continuamente de todo esto. En el caso del ictus, al manejar los datos, por eso digo que es tan importante el preprocesamiento de datos, nos encontramos con variables que nadie hubiera, bueno, nadie, los médicos, los que tienen experiencia eso lo saben. Estos son sistemas de ayuda a médicos. Los médicos ya lo habían observado, pero ahí era patente, por ejemplo, que persona de 60 años o más, alrededor de 60 en adelante, que vive solo, tiene mucha más probabilidad de un tipo de ictus que otras personas que viven acompañadas, con la misma edad. Son variables que pasan desapercibidas. Bueno, pues insisto, a partir de ejemplos, generalizar comportamientos. Pero esto los matemáticos, físicos y todo el que haya hecho algo de matemáticas en su vida, no es más que el método de inducción para demostrar una fórmula. Si ocurre para 2 y ocurre para 3, lo pruebo para n y ya sé que se va a cumplir para n más 1. Es lo mismo. Luego es el proceso de inducción matemática. Bueno, pues este es el modelo clásico, el de reglas que he dicho antes. Ictus polimedicados. Voy a decir, en el año 2015 en Pamplona, en Navarra, hubo 35.400 polimedicados, enfermos de polimedicados, que son personas que tienen durante al menos 3 meses al año más de 6 medicamentos que tomar. Eso es un polimedicado. De esos 35.400 hubo 350 que tuvieron elementos adversos cuando fueron al médico por otro tema y le daban un medicamento y reaccionaba mal. Entonces es un problema desbalanceado en el año 2015, donde hay muy pocos casos de elementos adversos, entonces se hizo con reglas también. Si ocurre esto, esto y esto, entonces no le ha pasado nada, si ocurre esto y esto le ha pasado, etc. Entonces se aprendió y es un sistema que es un proyecto, en este caso fue del Gobierno de Navarra, por eso se hizo en el Hospital de Navarra, y que actualmente en el Servicio Navarro de Salud, está funcionando. Y cada vez que un médico va a ejercer un medicamento nuevo en unas condiciones determinadas, en el hospital sale una pantalla diciendo, cuidado, esto puede ser. Aquí hubo mucha investigación, y el del ictus, pero son reglas a partir de datos que sabemos. Vale. Siguiente forma de aprender. Bueno, pues la siguiente forma de aprender es imitar las redes neuronales. Una red neuronal no es más que un circuito, un interruptor. O está activa o no está activa. Entonces, una red neuronal llegan información en las dendritas, activadores y otras inhibidores. Si la balanza entre los que activan e inhiben es mayor a favor de activar, activa y pasa a ser dendrita de la siguiente. Bueno, pues en el año 58, un señor Rosenblatt copió esta idea. Y ahora vamos a ver, la idea es la siguiente. Esto es lo mismo que eso. Aquí los datos, para hacerlo más fácil, vamos a suponer que son números. La entrada es x1 y x2. Lo que tengo que calcular es la importancia del primer número y la importancia del segundo. De forma que al multiplicar este número por este otro, que es la importancia del primero, más este número por este número, una media ponderada, si eso es mayor que un valor, el perceptrón se activa. Pero no es más que una media ponderada. A ver, si los omega 1 y omega 2 son 0,5 es la media aritmética. Si la media aritmética de x1 y x2 es mayor que 0,5, me activo. Y si no, no me activo. El problema de una red neuronal es siempre aprender el omega 1 y omega 2. Rápidamente para que veáis, los que en su momento visteis algo de matemáticas en bachillerato o tal, es esto. Mirad, yo tengo este ejemplo que es real. Esto es real. Yo tengo en mi plano puntos que son rojos y puntos que son verdes. Pero sé, este punto verde está aquí y este está aquí. Sé sus coordenadas. Hay muchas rectas que me permitan separar estos puntos de forma que yo me dé un nuevo punto y me diga, está a la derecha es rojo, está a la izquierda es verde. Hay muchas rectas. Vamos a calcular una de ellas. Esta, por ejemplo.
Cojo este punto, coordenadas 3, 2. Me invento esto, esta es la ecuación de la recta, me invento este peso y este peso aleatoriamente. Y veo si me lo sitúa bien. Supongamos que me lo pone bien, está a la derecha de la recta. Cojo el siguiente punto y con los mismos valores pongo aquí sus coordenadas 5, 3, 5, 3 y me funciona bien, ¿vale? Pues parece que aleatoriamente he acertado. Voy al siguiente y me funciona mal. Pues cambio los valores de forma que me siga situando este y el siguiente. Bien. Y lo repito todo el proceso con todos los puntos. Al final de hacer eso con todos los puntos, yo ya sé estos valores. El omega 1 y omega 2, lo sé. Me dan un punto y lo meto. Y me dice si está a la derecha o a la izquierda. Eso es una red neuronal. No es más. Cuantos más puntos tenga, mejor determino la ecuación de la recta. Eso es. Bueno, pues dicho esto, este es el formato habitual, este es el ejemplo clásico. Venga, que es el que Minsky dijo, esto no vale para nada. Y lo vais a ver por qué. Cojamos estos 4 puntos y tengo que calcular esta recta. Bueno, yo pruebo con este, calculo los valores, con este y acierto, ¿no? Y vale, lo que está a la derecha será rojo y lo que está a la izquierda será verde. Muy pocos datos. Pero vamos a poner ahora la situación rojo, verde, verde, rojo. No hay una recta que pueda separar los rojos de los verdes. Entonces dijo, todo lo que están haciendo ustedes son problemas lineales, no tiene sentido. Se resolvió el problema unos años después, desde el punto de vista matemático, pues haciendo curvas, como es normal. Hinton. Entonces se ha resuelto ya el problema, pero el método es ese, ¿eh? No estamos haciendo cosas. Entonces ahora yo voy a coger esas redes que he puesto antes, estos son los datos de entrada. Yo cojo todas estas redes, ¿no? Y siempre cada red, cada perceptrón tengo que conectarlo con todos los de la siguiente capa. Y lo de ahí son los resultados. Si los resultados coinciden con estas entradas, con lo que yo quería, va bien. Y si no, hago hacia atrás, es la ventaja del backpropagation, y voy modificando los pesos omega 1, omega 2. Claro, evidentemente aquí tengo millones de pesos. Cuanto más se entrene, pues con más datos, mejor calcularé todos los pesos. Pero cada raya de esas que se ven ahí son pesos, omega 1, omega 2, omega n, no es más que eso. Al final de un gran entrenamiento, imitaré al cerebro, pondré varias capas, varios niveles, pues tendré con todas las personas de Estados Unidos buen funcionamiento de la red. Funcionará bien cuando mis datos de entrada, siempre que meta un dato, coincidan con los de salida. Eso es lo que hace un coche autónomo. Aprende de todas las señales de tráfico y de repente se encuentra que una le han quitado un trozo de pintura. Vale, ahí fallará, pero aprenderá para la siguiente vez. Pero lo único que hace es calcular esos pesos, que no es nada más. Bueno, pues dicho eso, los 3 problemas que tiene son los siguientes. Primero, a ver, esto es real, este experimento se ha hecho. Se han cogido todos los platos de Europa, de una fábrica muy especial y tal, de 20 centímetros de diámetro, y se han aprendido a clasificarlos. Colores, figuras, temáticas, etcétera, y hay muchas clases. Cada vez que uno coge un plato de 20 centímetros y lo pone en una red, le dice, este plato es del grupo de pájaros, color blanco, con un verde dominante de no sé qué. Vale. Si cogemos un plato de 21 centímetros, no hace nada. ¿Está claro? Él ha aprendido para 20 centímetros. Segundo problema, dimensionalidad. A ver. El escalamiento, lo que he dicho antes. Si el Corte Inglés de España hace su clasificación y su estudio y su aprendizaje para los españoles, si compra Almacenes Lafayette en Francia, tiene que empezar de cero. Porque ha metido tantos datos que todos los parámetros cambian. Y por último, el problema de la caja negra. No justifica nada. Entonces la NASA lo utiliza, pero si va a lanzar un cohete, se asegura con otras técnicas. Esto le sirve de orientación. Por eso nunca reemplazarán a un médico. Funciona muy bien, hasta que un día no funcione. Y dependerá del aprendizaje. De hecho, es que se han hecho experimentos, por ejemplo, de novelas, una red es sexista, si cogemos todas las novelas de escritores sexistas del mundo. Pues te da unos resultados, habéis oído en la prensa lo que pasa cuando llega un programa en Estados Unidos, que lo habían hecho blancos, y coge un negro, se pone a trabajar y le dice, usted es un gorila. Entonces, porque aprenden de lo que tienen, pero no justifican porque dan las respuestas. Bueno, pues en industria podemos hablar de todo lo que tenemos aquí, pero no puedo menos que decir 4 cosas de Industria 4.0. Nace en Alemania
en 2013 para quitar trabajos repetitivos en sus empresas fuera de Alemania. El objetivo era en pocos años quitar el 80% de los trabajos repetitivos. Bienvenido sea, pero fue un proceso político. Bienvenido sea porque tener a las personas haciendo trabajos repetitivos no tiene ningún sentido. Es mejor que hagan otras cosas. Entonces mezcla sensores, datos, bien imagen, vídeo, etcétera, robótica, que son las máquinas que van a ejecutarlo, y la toma de decisión de la inteligencia artificial. Entonces es fundamental, aquí la Volkswagen ya puso los cobots estos son los cobots, los robots que pueden trabajar conjuntamente, entre comillas, se distribuyen algunas tareas. Puso 500 y pico cobots hace poco para el segundo modelo del Polo y en lugar de contratar a 1.400 personas, pues contrató a 400. Pero insisto, para trabajos repetitivos, que no está mal, o sea, no es problema. Detectar noticias falsas con el lenguaje natural. La conducción automática, hay 6 niveles. ¿Dónde estamos? Bueno, pues realmente digamos que estamos entre el 3 y el 4, o sea que ya un coche podría ir con una carretera bien preparada, en autopista, con sensores, etcétera, bien hecho. Problema el que he dicho anteriormente, el hackeo. Ahora se toman decisiones, como sea, es todo Big Data. Esa furgoneta recibe información cada milésima de segundo de todos los de alrededor y el tratamiento de Big Data al final toma la decisión, girar a la derecha e izquierda, y ahí es la inteligencia artificial. Bueno, proyectos que se han hecho, pues Tracasa para valorar bienes inmuebles. Estos son proyectos nuestros, voy a pasarlo rápidamente porque quiero hablar de medicina. Curiosamente, primero hicimos un sistema con Caja de Ahorros de Navarra para predecir morosidad en el año 2000, más o menos. O sea que aquí también había avanzadillas. Los 5 que trabajan de Caja Navarra en este tema están ahora en Cataluña, salvo una chica que viene ahora, María Calderón, regresa. Pero han seguido haciendo sistemas de predecir morosidad cuando dan un crédito o una empresa, etcétera. Ahora lo hacen Caixa. Pero nosotros desarrollamos un sistema muy bueno para una banca inglesa con la Universidad de Essex, un sistema para controlar 40 millones de huellas digitales o huellas de los dedos en un minuto. Llegamos a 4 millones en un segundo. Con la empresa Incita hubo un fracaso a mitad era un proyecto de la CDTI, a mitad de la ejecución, no se terminó. No voy a hablar. Gamesa. La primera vez que Gamesa ya ayer estuvo otra vez en el despacho con un proyecto muy concreto. La primera vez que Gamesa trata de ir a prognosis, predecir en un molino en alta mar en Estados Unidos, le obligan a poner un sistema de lo que he dicho antes, salud-máquina. Porque claro, si se va a romper, prefiero decir, probablemente dentro de 15 días se rompa, pues voy hoy que hace buen tiempo, que no que se rompa y luego igual no puedo ir. Gamesa. Bueno, industria inteligente, podríamos hablar mucho. Venga, salud. Esto sí que quiero terminar en 5 minutos. A ver, la simulación son 3 asignaturas de la titulación de ciencia de datos, es fundamental. La distribución de medicamentos se va a hacer de esta forma. Entre el año 2011 y 2013, con los tweets se analizaron cuando las personas empezaban a tener un determinado tipo de gripe. Pues si yo digo, me duele la garganta, miran mi entorno, a mí también, tal cual, predicen, en esta zona va a haber un tipo de gripe, hay que llevar medicamentos a las farmacias. El proceso de producción de un medicamento ha pasado de 15 años a 8. Casi todos se han disminuido en el tiempo debido a que utilizan el Big Data para seleccionar la población muestra. Esto está actuando de una forma, importante en todas estas empresas, etcétera. Lo que fue, no sé si recordáis, la gripe aviar y demás, no me acuerdo cómo era, etcétera, aquello fue un fraude, el gobierno no quiso hacer caso, fue un auténtico fraude. Tenían todos los estudios que les decían que no era. O sea, esto se está haciendo. Es simulación y ya estamos en ello. Pero me interesa decir lo que es la medicina personalizada. A ver, en Estados Unidos se llama medicina de precisión, en Europa medicina personalizada, pero los médicos le llaman medicina P4. Y como trabajamos mucho con ellos, la medicina personalizada sería la ideal. Cada persona, solamente Google podría hacerlo. Tengo todos los datos de esa persona, me gasto los euros correspondientes, 1.000 o 500 o los que sean, en mi análisis genético y digamos que tengo una medicina que saben qué tipo de medicamento me tienen que dar, a qué soy propenso, etcétera. Predecir tipos de cáncer, etcétera. Como eso es inviable a día de hoy, por los datos que tenemos, lo que se hace es la medicina personalizada, que es clasificar a las personas. Cojo toda la población de Navarra, de Pamplona en este caso, y la divido en clases. Pues personas de tales características. El poder adquisitivo es fundamental, porque el poder adquisitivo, esto surgió en el tema del cáncer de colon, que voy a hablar luego, determina
que llevas unos hábitos de vida diferentes, comes mejor, etc. Entonces te clasifican en un grupo y ya estás en ese grupo y dicen, hombre, todo lo que va para este grupo bien te va a ir para ti. A lo mejor hay cosas que no, pero es clasificar a las personas en grupos. Es lo que más se está haciendo y es el punto 10 de la OMS actualmente. Dentro de lo más importante de medicina, el primero es obviamente el cáncer. Dicho esto, bueno, pues separar manchas de próstata, cáncer de próstata. Esto fue un proyecto, todos esos son proyectos que hemos tenido nosotros en el 2005 de evolución de un melanoma de piel. Bueno, pues vamos a ver. Olvídense de investigar. En el mundo de la investigación esto ha supuesto, yo tengo 5 personas dedicadas a procesamiento de imagen y hemos tenido que reconducir todo. A ver, si uno está haciendo un trabajo sobre enfermos de Alzheimer y cómo afecta la enfermedad, con Maite Mendioros en Pamplona, ¿qué pasa? Hay muy pocos datos, muy pocas imágenes de cómo está el cerebro del enfermo de Alzheimer con una medicación. Porque primero, no es consciente de lo que se está haciendo, la familia tiene que dar permiso, tiene que morir y cuando muere se coge el cerebro, se han dado permiso y se ve la evolución de los medicamentos. Hace 3 años había solamente 41 cerebros en todo el complejo hospitalario en esas condiciones. Entonces son muy pocos datos. El deep learning no sirve de nada. Hay que hacer procesamiento de imagen normal. Eso es donde estamos. Pero ya cuando tenemos muchos datos, como por ejemplo el caso de melanomas de piel, tú te coges todos los hospitales de Estados Unidos, te haces el programa y no falla una. ¿Está claro? Pero además le dice cosas ocultas. Entonces son sistemas de ayuda al médico. El médico tomará la decisión. ¿Por qué? Porque no te va a justificar nada, pero no falla uno. Y esto es la revista número 1. Otra revista, nada tampoco en mi ámbito, nada sospechosa, es Estudio de Instagram. Cogen durante 3 años los adolescentes que han subido imágenes a Instagram y aquellos que han tenido depresión después. Se enteran, etc. Y hay que tener mucho cuidado, por favor, los que tenéis hijos en esa edad, cuidado. Predice con una probabilidad de acierto del 90 y tantos de alto si un determinado adolescente va a tener, vía imagen, depresión o no. Pero esto salió el 6 de marzo, miércoles del 2019, en el periódico El Mundo, un artículo que luego lo buscamos, la detección del cáncer de mama. Está hecho. Ya lo siento para los anteriores, es que está hecho. El 100% de aciertos. Y además ven cosas que en una primera visión de la imagen, que lo hace el médico, no se ven, no se detectan, porque se le ha enseñado de una forma muy especial. Insisto, dice todo lo que tiene que decir del cáncer de mama, pero no lo justifica. Entonces, a nosotros nos ha obligado a modificar las formas de estudiar el análisis de imágenes, ¿no? Es totalmente distinto a todo lo que está. Y esta noticia siempre quiero decirlo porque fue muy agradable. Hace unos años la Asociación Sarai se puso en contacto con nosotros y quería invertir 6.000 euros en un sistema automático de predecir, pues de mamografías, pero no salió adelante por distintas historias y porque se decidió otra cosa. Pero se lo agradecí infinitamente que por lo menos hace varios años había gente implicada en el tema. Y me lo mandó una chica de las que Paloma, que estaba allá, y me mandó, cuando salió la noticia, la primera mandar, me dijo, esto era lo que nosotros os propusimos hace lo menos 10 años. O sea, te quiero decir que los métodos, bueno, pues tampoco es tan caro trabajar con todo esto. Con un clúster bueno que vale unos 100.000 euros, esto se puede hacer. O sea, que no es más. Si lo tiene la universidad pública, pues todos los demás, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues pequeñas empresas que deben hacer los que terminan grados, pues por ejemplo, startups muy famosas alrededor de las politécnicas en toda España para saber cuándo un enfermo va a volver al hospital. Lo mismo podría decir de IAR y todo lo que es turismo. ¿Qué voy a decir? No he hablado nada de turismo, me gustaría decirlo antes. Pues qué tipo de medicamento hay que dar a cada persona, qué cantidad de medicamentos absorbida. Todos estos son problemas abiertos y que se están haciendo. Mirar, este es un ejemplo que voy a pasar rápidamente. Esto es lo que he dicho anteriormente del cerebro computacional. Nosotros fuimos a Nápoles a un congreso hace 4 años ya y presentamos una historia muy matemática. Yo en el fondo soy muy teórico. Sobre cómo agregar datos en los que se tiene en cuenta la interrelación entre los datos. A ver, una persona que tiene buena nota en matemáticas normalmente suele tener buena nota en física. Esos son datos que hay que tener en cuenta. Y después también la disimilitud entre los datos. Bueno, presentamos aquello y nos vino el señor Chintenlin del Politécnico de Australia, que había trabajado con Just en Estados Unidos en el mapeo del cerebro y dijo, mira,
Nosotros tenemos este problema. El problema es muy sencillo. Cogemos a 3.000 personas en Taiwán. Les colocamos estos cascos y durante un día, 2 días o 3 días, con cada uno de ellos hacemos la siguiente prueba. Con una pantalla delante le dicen, piensa mover la mano derecha, la mano derecha, la mano derecha, la izquierda, la derecha, la izquierda, la izquierda, la izquierda, la derecha. Y vamos tomando sus ondas, su longitud de onda. Ahí está la persona y entonces esta persona está viendo delante un monitor donde le dice que tiene que pensar mover la derecha o la izquierda. Se trata de predecir. Ahora cogemos a un señor nuevo que no ha trabajado con nosotros y le decimos, piensa mover la mano derecha o izquierda, no me digas y yo te voy a hacer. Entonces cuando nos cogieron estaban en el 60% de aciertos, que eran probabilidad. No había. Podemos intentar aplicar vuestras metodologías y empezamos una colaboración de varios años, continuamos, donde los martes y jueves durante 2 años a las 6 de la mañana nos reuníamos vía Skype y hacíamos los experimentos. Y nosotros entrábamos en esta parte, a ver. Se coge, aquí he puesto solamente 5 bandas, serán 8 bandas, se separan, se aprenden los de la izquierda a la derecha y solamente en la parte de técnicas de fusión de datos. Cuando esto es sí o no, izquierda o derecha, no hay otra historia. Y pasamos al 80 y tantos % y fue todo un éxito. Salió publicado en la mejor revista que hay del tema en Estados Unidos de inteligencia computacional. A ver, no voy a conectarme con Taiwán para el vídeo, pero sí voy a poner esto. A partir de esta publicación empezamos a recibir correos de personas que mi padre está enfermo con Alzheimer en la cama y queremos poner. No, o sea, la persona tiene que ser consciente, ¿está claro? No estamos hablando de gente que no pueda comunicarse. Que no pueda hablar, perfecto, pero tiene que ser consciente. Y esto es lo que pasó. A ver, mirar. Este señor, y por favor, lo digo para que cuando oigamos noticias, que no nos engañen. No nos engañen. Yo voy a decir cómo está el experimento, que ha salido en muchas televisiones. Este señor no puede moverse. Aquí hay un robot, una mano robótica, y el programa está aquí. Y aquí hay 4 tipos de comida. Al robot se le ha enseñado exclusivamente a hacer. Piensa en el 1, vale, pues en el 1, muévete o no te muevas. Pero en una trayectoria que yo la he fijado. Él no decide la trayectoria. Ahora, piensa en el 2, muévete o no te muevas, y si te vas a mover, en una trayectoria que yo he vuelto a fijar. Insisto, él no decide la trayectoria. Vamos a ver, voy a intentar darle yo, a ver si, espera un momentico, es un segundo, para que veáis dónde estamos. A ver, aquí. Ya está, ya empezó. Entonces, le salen los 4 tipos de comidas, la última es bebido. Voy a poner solamente un caso, Mirad, él decide, el que está con todo el electroencefalograma, etcétera, los electrodos, comer la primera comida. El robot va, coge aquí la cuchara. Vale. Quiero que lo veáis fácilmente porque se ve muy claro. Va, coge la cuchara. Va al bol 1 y coge la comida. Y la lleva a un punto y él tiene que mover. El robot no hace más que ese movimiento. Si decidimos cambiar la cuchara de posición, ¿no? Si tenemos la cuchara mal ordenada, mal. Si movemos 1 centímetro la comida hacia la derecha, ¿no? ¿Que habría que aprenderlo? Por supuesto. Eso es ya un proyecto a gran escala, ¿no? Pero esa es la situación en la que está. Entonces, ayuda a, digamos, a las personas con cierta minusvalía. El objetivo final es, la compañía que ha pagado esto, encender el teléfono. Sí. Ya se están en 93, 92 de repente. Bueno, pues esto es un poco más empresas, lo que hemos dicho antes del lenguaje natural. Las sentencias de un juez actualmente las hacen ya las máquinas, un resumen perfectamente. Cogen mis artículos de investigación y hacen un resumen muy bueno. Pero no son capaces las máquinas con lenguaje natural, que aquí ya se ha hecho todo lo que es el tomate, etcétera, no son las máquinas, digamos, de escribir un nuevo artículo científico, pero sí escriben muy bien guiones. Escriben muy bien, sí. Cogen a un escritor, aprenden su forma de escribir y te escriben una novela que parece que la ha escrito ese escritor. Música hacen bastante bien y se han hecho pruebas, muchos experimentos para saber si transmitían emociones o no. Se podría hablar muchas cosas.
Bueno, sistemas de recomendación para qué negocio tenemos que poner, morosidad en banca, bueno, pues todo lo que es seguridad. Y por favor, esto es una ciudad china. Se ha llegado al punto que los sistemas, existen dos tendencias, Estados Unidos a aplicar industrialmente, Navarra también, lo digo porque estamos con ellos, o sea, estamos con mucha gente, y China. China, por ejemplo, ha salido a la prensa hace poco que analizan en ciertas ciudades a base de mucha imagen y mucho comportamiento con móvil, etcétera, cómo se comporta la gente de 15 a 18 años. Y la primera prueba para llegar a la universidad es si eres bueno o no. Si has hecho algo que no les gusta, no entras en la universidad. Entonces, Europa ha tomado el camino de la ética, hemos perdido la guerra, absolutamente, pero bueno, vamos a poner seriedad, vamos a legislar con los datos y, por favor, Navarra, que tiene una trayectoria industrial tan sumamente buena, no puede perder estas técnicas. Y sé que nos están perdiendo. Como ejemplo, la empresa IAR o cualquier otra. A ver, yo propongo siempre encima de la mesa un proyecto que espero que alguien lo haga. A ver, yo soy de un pueblo muy pequeño y sé lo que es que llegan continuamente turistas y está todo cerrado y no ven nada. Si uno quiere ver todo el románico de la Valdorba, no ve absolutamente nada. Bueno, pues Das Nano, IAR, quien sea, ya hay técnicas suficientes para que esté todo cerrado, pero con puertas inteligentes que están desarrollando ciertas empresas, se entren, te cobren la entrada, además seguras. Con el móvil, con inteligencia, realidad aumentada o realidad virtual, pongas el móvil y te explique la historia. No se necesita que haya nadie explicando la historia de la iglesia, etcétera. Entonces, lo pongo siempre como ejemplo. Son proyectos que hay que hacerlos. El resto de la empresa, pues hombre, he dicho que con M-Torres hemos trabajado, pero hemos trabajado con todos ellos. Todo lo que es mejora en sistema de producción, totalmente necesarios. Pero también insisto, si en esa mejora, si una empresa que trabaja en eso no lo resuelve porque hay un tema que no sale y es de investigación, entonces estamos nosotros. O estamos nosotros para cuando venga una empresa decirle, mejor vete por aquí. O incluso estamos nosotros para asesorar y ver la evolución de un determinado proyecto. Pero mi labor no es ser competencia de las empresas. Bueno, pues dicho eso, termino siempre diciendo esta transparencia, ya que en mi grupo de investigación tenemos dos mujeres muy activas en el teatro y la mujer, simplemente voy a hablar de dos personas. Esta señora es la primera que hizo que cuando uno escribe un programa, hoy es martes, el ordenador se traduzca a ceros y unos porque si no, no lo haría nada. Pues es una mujer. El programa Apolo lo hizo esta señora, el programa fueron 32K, pero lo hizo ella. Y bueno, y el resto pues han sido... Claro, ¿cómo no vamos a hablar del GPS? O de la telefonía móvil, pues fue Hedy Lamarr, actriz de Hollywood, huida de Austria, que cuando se abrieron los papeles a los 50 años, mucha gente que se atribuía al experimento realmente fue ella la que lo hizo. Entonces, bueno, dicho eso, muchas gracias, es que ricasco y no sé si me he pasado un cuarto de hora. No sé, a ver. Sí. Gracias, Humberto, por tu ponencia. Yo me quedo con que inteligencia artificial es un tema transversal que afecta a todos los sectores, incluido el mío, periodismo y comunicación. Esperemos que tarde mucho tiempo en llegar. A continuación haremos un poco un turno de preguntas, por si alguien quiere hacer alguna pregunta a Humberto, a la que lo tenemos aquí presente. Sí, Helmut. Sale un poco quizás de la propia inteligencia artificial. Un poco a raíz que ha mencionado varias veces el 64, la computadora 64K, y además doy fe, es cierto, porque en una conferencia que yo tenía el placer del propio Neil Armstrong también la ha confirmado. Una cajita con un par de teclas y nada más. Pero ¿cómo es posible que hoy en día, con tanto avance tecnológico en todos los ámbitos, es casi imposible o tanto más caro ir otra vez a la Luna, con los medios que tenían en el 60, informático, tecnológico, materiales y tal, y hoy parece que es un megaproyecto? No lo sé, no puedo contestar a eso. Yo me imagino que habrá muchos intereses políticos y que había un momento histórico muy importante que era la Guerra Fría entre la antigua República Socialista Soviética y lo que es actualmente Estados Unidos, ¿no? Y era a ver quién llegaba al primero, se dieron esas circunstancias. Ahora esa guerra se está produciendo entre Estados Unidos y China en la inteligencia artificial.
el quien tenga la inteligencia artificial va a dominar el mundo. Y es cierto que es transversal. Es transversal, no va a haber un solo trabajo donde no se ve afectado. Pero ahora todos los esfuerzos de dinero se están invirtiendo casi todos, en técnicas de inteligencia artificial. Y no solamente débil, fuerte también. Los mejores avances de la fuerte lo están haciendo los médicos y biólogos actualmente. O sea, porque digamos que están con el mapeo del cerebro avanzando bastante y sabiendo un poco por dónde ir. El día que se mezclen algoritmos de datos con cosas biológicas, ganarán. Pero hoy en día creo que el dinero, porque es donde está la empresa, va por el medio de esta guerra entre Estados Unidos y China. Decir que esto es una revolución en el mercado laboral, que nos va a afectar, pero es gradual. A ver, vamos a situarnos en el caso de mi padre. Yo siempre digo lo mismo. Mi padre, cuando vio por primera vez el teléfono móvil, alucinaba. Cuando vio la televisión, alucinaba. A veces la evolución nos parece, esto no puede llegar a más. Va a llegar a muchísimo más, pero no nos va a reemplazar nadie. Lo que sí va a hacer es quitar trabajos metódicos, entre los cuales está el periodismo. Lo siento, pero derecho y periodismo tienen muchas bazas de pasarlo mal. Se pasarán, la máquina escribirá la noticia y el periodista meterá la parte ética correspondiente de esa noticia. Pero eso ya se está haciendo. El 70% de las noticias de Salmón, esas que solamente utilizan datos para decir lo que pasa en economía, lo hace una máquina. En el año 2014, la primera noticia que salió sobre un terremoto muy importante en Estados Unidos lo hizo una máquina. O sea, detectó tal, se conectó, escribió la noticia en el 2014. Y ya, eso es. Insisto, para todos los que estáis en la empresa y en Navarra en particular, que a mí me duele mucho, la historia de Navarra es apasionante. En cuanto a los desarrollos de cómo nos vino la empresa, cómo hemos pasado en una sociedad agrícola. No he hablado nada del mundo agrícola. En Nueva Orleans, en un congreso que hubo hace poco, casi todos los de Estados Unidos que iban de la zona presentaban ya tractores autónomos que se les programaba, iban al campo y hacían, dentro del campo eran autónomos, los dejaban allá mismo y desarrollaban todo. Entonces nos va a quitar trabajos repetitivos, insisto, Las decisiones las vamos a seguir tomando nosotros. O sea, todo eso de ahí, tal como lo veo yo, es ciencia ficción. Y después también tengo que decir que, por ejemplo, es que el año que viene, en el 2020, en junio, se celebra en Glasgow, que está cerca, el Congreso Mundial de Inteligencia Computacional. Me apuesto ahora lo que queráis con todos vosotros a que llego allá y me encuentro a 3 personas del País Vasco que son grandes amigos. Trabajo con ellos y vamos, o sea, yo no soy sospechoso de nada. Y no me encuentro a nadie de Navarra. Cuando se puso encima de la mesa en Bruselas el problema de los tornillos inteligentes, que es muy importante saber cada milésima de segundo la presión que aborda un tornillo para actuar de una forma u otra, pues se hizo, el primer desarrollo se hizo en el País Vasco, porque había un señor escuchando y volvió y dijo, tal. Los pañales con colores diferentes para personas mayores fue exactamente lo mismo. Navarra es una comunidad que tiene una gran empresa, pero que ya los últimos datos, si estáis a la orden del día leyendo, estamos mucho más preocupados en tener unas buenas comunicaciones con Madrid para ir a trabajar el lunes por la mañana y volver el viernes por la tarde. Nos estamos jugando mucho. No podemos perder la gran tecnología que tenemos, las grandes empresas que tenemos en Navarra, cómo hemos actuado hasta ahora, cómo políticamente han ido viniendo, no podemos perderlo. Ahí al fondo hay una pregunta. Es que a veces parece que hablo de política. Es que, como a todos nosotros, el entorno en el que estamos nos importa mucho y queremos que se haga. Por eso, cuando me hablan del polo digital, insisto, tiene que ser transversal para que todo el mundo, empezando vosotros, cuando necesitéis aparataje que no tenéis porque os supone mucha inversión, podáis utilizarlo. Lo que no tiene sentido es hacer 7 polos digitales, uno en medicina, otro, no sé si, uno transversal y serio. Y yo no me llevo nada a la boca, o sea, que no tengo nada que decir, que yo no quiero nada. Lo digo por eso, o sea, no es... Sí, a ver. Hola Humberto. ¿Qué tal estás? Bien, Te conozco. Bien. Trabaja muy bien en Deep Learning, lo digo así. Yo tengo muchas preguntas y sabes que aprovecho siempre estas ocasiones para sacarte algo, ¿no? Pero bueno, solo 2. ¿Crees que se llegará a justificar la bondad
de las redes neuronales o más en general del deep learning. Sí. Es- Además, te corto la segunda pregunta y voy a decir sí. La cantidad de dinero que se está invirtiendo utilizando lógica difusa, para justificar. La lógica difusa permite decir, la red está muy agotada, está muy cansada, en este entorno no puede seguir, etcétera. Es increíble. Y lo digo porque digamos que tenemos proyectos, uno europeo y otro con una empresa de Estados Unidos, donde se está invirtiendo muchísimo dinero y ya hay cosas que se empiezan a justificar. Es muy difícil y tardará tiempo, pero se está invirtiendo tanto dinero que estoy seguro que la red neuronal profunda va a justificar los parámetros. Luego la segunda, hace ya unos años diste una charla en la uni donde participó además también Das Nano y recuerdo que era sobre Big Data, pero recuerdo que dijiste el futuro es el Deep Learning. Entonces hoy te pregunto, Sí. ¿cuál es el futuro ahora? ¿Me permites que te cuente una anécdota que es un poco, esto no sé si debo decirlo porque no sé ni utilizar las palabras exactas. Cuando lo conté hace poco me llamaron unos sociólogos y lingüistas diciendo que ya la palabra raza no se podía utilizar. Vamos a ver, etnias. Se hace el congreso más importante de inteligencia artificial del mundo este año en Nueva Orleans. Bueno, pues como lo que he dicho, creo que debemos estar allá. O sea, uno se traga sus vacaciones, se traga lo que sea y hay que estar allá. Y aprendes pues muchas cosas, sobre todo a oír. Cuando uno iba en los años 2004, 5, 6, todo el mundo hablaba de Big Data. De repente hubo un cambio de chip y pasaron a hablar de Deep Learning en Estados Unidos. Y es cuando surge en el 2011, 12, 13, toda la revolución que fue abismal. Y ahora llegas y uno intenta hablar. Por ejemplo, ahora ya no se habla de aprendizaje profundo, se habla de aprendizaje reforzado, con unas connotaciones muy especiales, que es mezclar muchas cosas, o sea, ya conocidas. ¿De qué se está hablando ahora en Estados Unidos? Sin duda ninguna se está hablando de computación cuántica. Lo curioso es que no se sabe exactamente ni para qué. O sea, cuando hablas con ellos, bueno, vamos a hablar de computación cuántica, pero ¿cuáles van a ser al final la ventaja? Sí que tienen muy claro que hay una ventaja exclusiva, que es en el anonimato de datos. Entonces, para la banca es fundamental, porque cualquier transferencia que se haga, etcétera, etcétera, todo eso va a ser siempre anónimo. Pero vamos, para el gobierno es mucho más importante que eso el que dejemos de utilizar dinero en billete. O sea, los gobiernos no quieren el billete, o sea, no quieren la parte de lo que son tarjetas de crédito. Pero para la banca, las transferencias y demás es fundamental. IBM ya alquila circunstancialmente ciertos desarrollos que tiene de computación cuántica. ¿Cómo estamos nosotros con la computación cuántica? Que me imagino que será una revolución abismal, pero no sé exactamente hasta qué punto nos va a afectar, Pues, por ejemplo, el DIPC, el Donostic International Physics Center, dirigido por Pedro Miguel Echenique, trae todos los años a 2 premios Nobel, 3 meses y 3 meses en cuántica. Y tiene un grupo ya de unas 10, 12 personas en lo último de computación cuántica. Para hablar de computación cuántica, allá se están haciendo muchas cosas importantes. Entonces, lo que se habla ahora en Estados Unidos es aprendizaje reforzado y sobre todo computación cuántica, pero no somos capaces de dar el último paso. Cirac el otro día hizo una entrevista, que es el gran, digamos, el gran físico del tema. Tengo que decir que en Navarra tenemos 2 físicos la bomba. Uno es Pedro Miguel Echenique, que está trabajando en Donosti, pero es de aquí, que yo sé que ha sido propuesto para el premio Nobel varias veces y lo que ha hecho en su campo es increíble. Y otro es Javier Tejada, que está en Barcelona. Los dos rondan los 70 años. Javier Tejada es el padre del efecto túnel en mecánica cuántica y es casi toda la nanotecnología se basa en ese efecto. Y la empresa Das Nano, que le habéis dado el premio a Eduardo Azanza, exalumno mío, y Esteban Morras, que está por ahí, el premio en la revista, aparece como joven, etcétera, etcétera, empezaron trabajando con Javier Tejada en estas cosas. Y dicho eso, voy a decir la anécdota que me lo estoy pensando. La comidilla del congreso era que en el sitio donde se hacía había muchas puertas y siempre había en turnos de 8 y 8 horas, estaban siempre una persona abriendo y cerrando la puerta, curiosamente de color negro, y era la más inteligente que había
en Dasnano están haciendo puertas inteligentes, pues allá seguían en el sitio del Congreso. Ya sé que es un, un comentario un poco raro, pero que fue el comentario de la comilla, un Congreso de Inteligencia Artificial donde seguimos con las puertas que no son automáticas, nada más que eso. Gracias, Humberto. Quiero pedir un fuerte aplauso para él, por su experiencia y por todo lo que nos ha contado. Gracias. Gracias. Y también, antes de dar paso al café, quiero pedir un fuerte aplauso para UNATE. Como veis, gracias a ellos y a otras redes, esta jornada llegará más lejos de Navarra, ¿no? Quiero pedir un aplauso para Pachi y también para ellos. A ver. Bueno, a continuación os invitamos a un café y después tendremos la mesa redonda con IAR, con Veridas y GLR Research. Gracias.